2, lo que es el diferencial. Y 3, lo que es el eje motriz o el árbol de transmisión, como dicen muchas veces. Dependiendo de la ubicación o del tipo de transmisión que tenga el vehículo, ¿sí? Estarán los diseños de estos tipos de elementos. Normalmente la transmisión conforma estos 3 elementos, ¿sí? ¿Con qué quiero decir eso? Los vehículos se caracterizan por 3 tipos de transmisión, ¿sí? Transmisión delantera, trasera o el conocido 4x4 o transmisión en los doble eje o adelante y atrás. Pues. La transmisión delantera, como su mismo nombre lo indica, es aquella en la cual se transmite la potencia del motor directamente a las ruedas delanteras. Por lo tanto, el eje delantero es donde está todo el proceso de transmisión. ¿Sí? Lo que hay, caja de cambio, el diferencial y lo que es el eje o el árbol de transmisión. ¿Sí? Acá ya tienen otros nombres distintos, como triboide o terminales o hasta cruces, ¿sí? Pero normalmente es la misma finalidad. En pocas palabras, transmitir toda la potencia del motor a las ruedas delanteras. Están los de transmisión trasera, en los cuales el diferencial está justo en el eje trasero, ¿sí? Y normalmente el árbol de transmisión le conocen como cardán. Entonces está la caja de cambio, el cardán y el diferencial en este caso. ¿Sí? Pero ¿cuál es la función y en donde nos vamos a centrar de lo que es las cajas automáticas? Las cajas, ¿sí? De cambio lo que buscan es mantener la velocidad óptima del motor, ¿sí? Permitiendo ahorro de combustible, permitiendo eficiencia, ahorro de energía del motor, ayudar al motor a poder transitar en espacios irregulares, altas cuestas, caídas rápidas. Por favor, silencienme los micrófonos. Karen, porfa, ayúdame con eso. ¿Aló? ¿Qué? ¿No te bro? Mamá, coño, ya va. ¿Te puedes? Por favor, se me cierran los micrófonos. Karen. Estoy intentando, pero no me deja bloquearlo. Buenas tardes. Por favor, silencian los micrófonos. Listo. Karen, por favor, me ayudas con el resto de micrófonos. Hay muchos micrófonos abiertos. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar y voy a dar un pequeño refresh de lo que estaba diciendo. ¿Sí? Lo que hace las cajas de cambio como tal es buscar que el motor esté siempre funcionando en las velocidades óptimas. Por lo menos, ¿qué es lo que es la velocidad óptima? La velocidad de giro en la cual el motor no esté sobrecargado ni tampoco subutilizado, sino una velocidad óptima de giro. Por lo menos en los motores a gasolina, esa velocidad óptima es entre 3.000 y 4.000 revoluciones. En los motores a diésel, normalmente está entre 2.000 a 2.500 revoluciones. ¿Sí? Hay otros tipos de motores que las revoluciones están muy por encima, por lo menos por lo que son los motores de motos 4 tiempos, que la velocidad óptima está entre 7.000 y 9.000 revoluciones. Entonces lo que busca la transmisión es que el motor siempre esté girando en la velocidad óptima. Eso ayuda a uno a mantener una vida útil del motor mucho más amplia, ayuda también a que se establecer lo que es la eficiencia de energía, ahorrando con esto combustible, y también ayuda a que el motor pueda o el vehículo pueda andar en espacios bastante irregulares, ¿sí? Hablando de espacios irregulares, son espacios truncados, los cuales hayan subidas importantes o elevadas y bajadas bastante empinadas. ¿Sí? No sé, Karen, si tengamos ahorita algunas preguntas para continuar. No, hasta el momento no, Quintero. Ok, dale, Karen. Gracias, Karen. Dale, de nada. Ok. Normalmente las cajas de cambio en la actualidad se dividen en dos tipos de cajas de cambio, ¿sí? Las cajas de cambio manuales y las cajas de cambio automáticas. La caja de mano manual o la tradicional es la caja de cambio que más trayectoria o que ha continuado la vida del vehículo desde su nacimiento, ¿sí? En el cual normalmente se caracteriza por tener engranajes y necesitamos que nosotros como conductores intervengamos en el proceso de cambio de marcha. ¿Qué quiere decir esto?
que el vehículo por sí solo o la caja por sí sola no hace el cambio de marcha, que es la diferencia de la caja automática. La caja automática como tal, ¿sí? Se caracteriza porque ella misma hace los cambios, ¿sí? Quiere decir de que ya el conductor acá pasa a segundo lugar y realmente es el mismo vehículo, la misma caja de cambios que hace los cambios de marcha, ¿sí? De acuerdo a ciertas características. Normalmente se realizan por medio de presiones y temperaturas, ¿sí? Entonces acá ya como tal es el mismo vehículo que hace los cambios sin necesidad de establecer la intervención del conductor, ¿sí? Normalmente las cajas de cambio automáticas se dividen en tres tipos, ¿sí? Las cajas de cambio escalonadas, que es la tradicional, la que normalmente todos conocemos. Pero en la actualidad hay dos nuevas cajas de cambio, las cuales es muy poco lo que realmente conocemos, que son las cajas de cambio tipo CVT y las cajas de cambio tipo DCT. Vamos ahorita a profundizar en las más utilizadas en el mercado, por lo menos en nuestro país. En nuestro país, normalmente hay dos importantes familias de cajas de cambio, que son la caja de cambio automática, que son las de tipo escalonada, que es la normal, ¿sí? Y las CVT. Las DCT, no estoy diciendo que acá no llegan, ¿sí? Normalmente son para vehículos de muy alto performance, ¿sí? Hablemos de vehículos de alto performance, estamos hablando de deportivos, ¿sí? Y normalmente son marcas europeas que utilizan este tipo de cajas, que son las cajas de doble cloche o DCT, en las cuales la mezcla de una caja automática con una manual al mismo tiempo, por decirlo así, es un híbrido, ¿sí? Y realmente son, vamos a ponerle, muy eficientes, pero normalmente no lo utilizan todos los tipos de carro. Y lo que en la actualidad es lo más común en el mercado venezolano son las tipos escalonadas o las cajas automáticas o hidromáticas, como también lo conocen, y las cajas tipo CVT o las cajas de transmisión variable continua. Vamos a explicar más adelante cada una de estas. Vamos a entender y vamos a comenzar a analizar cómo está constituida una caja de cambio, ¿sí? Una caja de cambio automática está constituida por un convertidor de par, ¿sí? Un sistema de embragues, un sistema de planetarios y un sistema de válvulas, o lo que normalmente le dicen la electromecánica, ¿sí? En la actualidad más es conocida como electromecánica, anteriormente se le llamaba tren de válvulas o electroválvulas. Vamos a ver cada una de las partes para poder entender cómo es el funcionamiento de la caja automática, para poder comenzar a comprender qué es lo que hace el lubricante en cada una de estas partes, ¿sí? Comenzamos lo que es el convertidor de par. No sé, Karen, si hay alguna pregunta en los momentos. No, Ok, gracias. Mira, el convertidor de par, ¿sí? Es esto, ¿sí? Como ven, es este disco, este volante. Su función principalmente es transmitir la potencia producto del motor o lo que es el movimiento del motor, ¿sí? Al lubricante, ¿sí? Él está dividido por tres partes importantes, que es la bomba, la turbina y el estator. Realmente el que genera el movimiento o el que te ha conectado directamente al volante del motor es la bomba. ¿Qué quiere decir? Que la bomba, si el volante gira, la bomba de la caja va a girar. El trabajo de la bomba en la transmisión es succionar el lubricante y ojo, discúlpenme que no lo he explicado, no lo he dicho, el estator el convertidor de par está completamente sellado, ¿sí? Quiere decir que tú lo vas a conseguir una sola pieza. Aunque internamente está dividido en tres partes, realmente tú lo vas a conseguir sellado, porque internamente está lleno de lubricante, ¿sí? Normalmente el convertidor de par tiene alrededor del 75 al 80% de lubricante, lo que necesita la caja de cambio. ¿Sí? Entonces quiere decir de que todos estos elementos, con lo que es la bomba, el estator y la turbina, están completamente llenos de lubricante.
La bomba lo que hace es succionar este lubricante, darle movimiento, darle presión, ¿sí? Lo succiona y lo inyecta hacia lo que son los álabes de la turbina, ¿sí? Lo que hace que se genere un movimiento. La turbina no se gira porque gira la bomba, sino la turbina gira porque la bomba inyecta lubricante a sus álabes, o que son estas aletas que estamos viendo acá. Estas aletas, ¿sí? Se absorben el movimiento del lubricante, un lubricante con corriente o con caudal, hacen de que la turbina gire, y la turbina lo que hace es aumentar la presión y expulsa, ¿sí? Hacia otra vez a la bomba, expulsa el lubricante. Y va ese juego de ping-pong entre lo que es la bomba y la turbina, generando aumentos de presión cada paso entre el lado y lado. Es como un juego de tenis entre lo que es la bomba y la turbina. Cuando llegue a un punto de presión como tal, comienzan a mover el estator. Y el estator lo único que hace, y lo único su función es darle dirección a ese lubricante para que inyecte esa caudal o ese movimiento más directamente a lo que son los álabes de la turbina, generando por eso mayor presión o un movimiento mucho más rápido. Por eso el estator también lo conocen como multiplicador de potencia, multiplicador de par, porque puedes multiplicar la velocidad o la presión que viene ese lubricante, ¿sí? Ojo, esto para muchas personas, ¿sí? Es la parte más importante de la transmisión, ya que si la turbina no hay movimiento, el vehículo tampoco se mueve. Si el estator no tiene movimiento, el vehículo no va a tener la misma potencia, ¿sí? Entonces, este juego de ping-pong entre lo que es la bomba y la turbina es lo más importante de lo que es el proceso, porque es el proceso inicial del movimiento en las transmisiones, ¿sí? Para más o menos entender mucho más lo que es el proceso de este movimiento, de lo que entre la bomba y la turbina por medio del lubricante, por favor me cierran los micrófonos, ¿sí? Es lo mismo que ocurre cuando nosotros tenemos un ventilador, el cual está apagado, y comenzamos a soplarlo directamente a las aspas. Sin hacerle ningún movimiento mecánico, las aspas por sí solas, por condición de caudal, comienzan a girar, ¿sí? Mientras más presión de aire o más fuerte soplemos a ese ventilador o a ese molinete, ¿sí? Más rápido él va a girar. Es lo mismo que hace la bomba con la turbina, ¿sí? En el convertidor de par puede haber hasta 400 partes individuales. Es bastante complejo, ¿sí? Es uno de los puntos más delicados, ¿sí? Después lo que es el sistema de válvulas, por esto, porque como está normalmente lleno de lubricante, necesitamos que el lubricante sea bastante fluido para que se pueda conducir la potencia o lo que es el movimiento entre lo que es la bomba y la turbina, ¿sí? Por eso normalmente, y muchas veces cuando nosotros vamos a reparar las cajas automáticas, nos dicen, no, es que se dañó la turbina, ¿no? O la turbina está echando vaina, discúlpenme la palabra, ¿sí? Y es por eso, es que este es el equipo que hay que cambiar. Y por eso es bastante costoso, porque no tenemos una manera de desarmarlo para arreglarlo. Hay que cambiarlo, porque él viene completamente sellado, ¿sí? Normalmente son controles completamente hidráulicos y mecánicos, ¿sí? Por eso es bastante básico esta parte. Normalmente aquí el lubricante lo que busca principalmente es, uno, transmitir potencia y soportar altas temperaturas, porque como estamos hablando de presiones, las presiones me generan altas temperaturas y esas temperaturas me generan una degradación del lubricante. Quiere decir que el lubricante en este punto tiene que soportar o permitir la transmisión de potencia, pero también soportar las altas temperaturas y no degradarse tan rápido. Degradarse, estamos diciendo, es la descomposición del lubricante como tal. ¿Sí? Ya vimos lo que es la parte del convertidor de par, o lo que normalmente muchos mecánicos le dicen la turbina. ¿Sí? Vamos a comenzar lo que es el sistema de embragues. No sé, Karen, si hay alguna pregunta hasta los momentos. Sí, tengo dos preguntas. Nos están preguntando que si la falta de lubricante en la caja automática puede hacer que haya problemas al momento de que se hagan los cambios. Y la otra es que por qué en los productos que nosotros vendemos, ¿cuál es la diferencia entre el S2, el S3 y el S6? Ok, muy buenas las dos preguntas. Sí, en la parte
Más adelante vamos a ver las fallas, pero para no dejar la pregunta en el aire y darle una explicación, ¿sí? Como les dije anteriormente, en el convertidor de par está el 80% de la cantidad de lubricante que necesita toda la caja. Si hace falta lubricante, ¿sí? Solamente en el estator, imaginémonos que esté medio vacío, no va a tener la capacidad de pasar la potencia necesaria o la presión necesaria al lubricante para que éste se mueva, ¿sí? Es como cuando nosotros estamos tratando de succionar el final del jugo que tenemos en el vaso con un pitillo y comenzamos a sentir de que no vamos a succionar el suficiente jugo, porque ya se está acabando, es el conocido sonido que suena, ¿sí? Pues comenzamos a pasar aire. Lo mismo pasa en las cajas de cambio automáticas. Si tenemos bajo nivel de lubricante, ¿sí? Vamos a generar muchísimas burbujas y esas burbujas no me van a transmitir la potencia que nosotros necesitamos, a tal punto que podemos hasta dejar de mover el vehículo. El vehículo va a perder potencia y una de las características, ¿sí? O puede llegar al punto es que si es muy bajo el nivel, puede dejar de moverse el vehículo y queda completamente el vehículo en neutro. Entonces, por eso es importantísimo siempre estar midiendo el lubricante de la caja, ¿sí? Y es bueno esta pregunta porque normalmente nosotros nos enfocamos mucho en el lubricante del motor y muchas veces nosotros como consumidores nos interesamos muchísimo y comenzamos a revisar muchísimo el lubricante del motor y muchas veces dejamos a un lado lo que es el lubricante de transmisión, sin saber de que el lubricante de transmisión es tan importante o más importante que el lubricante del motor, ¿sí? Porque el lubricante de transmisión tenemos una muy mala praxis de que no lo cambiamos y lo debemos cambiar, ¿sí? Y más adelante lo vamos a explicar muy bien. En el caso de la diferencia entre los productos, primero y principal es saber para qué tipo de caja de cambio es, ¿sí? Porque si es caja de cambio automática o caja de cambio manual. Normalmente nuestro producto S3 y S6, o nuestros productos que tienen, por favor me cierran los micrófonos, los productos que tienen o que son hechos para transmisiones automáticas, nosotros lo establecemos con las siglas ATF, ¿sí? No es ATF más, es ATF. ATF significa Automatic Transmission Fluid o fluidos de transmisiones automáticas en inglés, ¿sí? ¿Por qué digo que no ATF más? Porque ATF más es una de las características de lubricantes para transmisión automática, pero de Chrysler, ¿sí? Que más adelante les voy a explicar para que entiendan eso. Pero solamente el ATF, ¿sí? Sin ese más, significa Automatic Transmission Fluid. Por eso es que nuestros productos, cuando son de caja automática, dicen Shell Spyra ATF, ¿sí? S2, S3 o S4 o S6, ¿sí? Todo lo que tenga ATF es que es para caja automática. La diferencia entre el 2 y el 3 es el tipo de tecnología o qué nivel de aprobaciones vamos a nosotros a tener entre cada uno de los productos, ¿sí? Eso más adelante lo voy a explicar bien detallado para que me entiendan por qué en unos tipos de vehículos solamente funcionaría un producto y por qué en otros tipos de vehículos funcionarían otros. ¿Ok? Entonces, continuamos. No sé, Karen, si se abrió otra pregunta. Sí, José, tengo otra pregunta. El señor Ronald nos pregunta que cada cuánto se cambia el lubricante en las cajas automáticas. Muy buenísima esa pregunta, ¿sí? No solamente se hace el cambio de la caja del lubricante como tal, también se tiene que cambiar el filtro. Todas las cajas o la gran mayoría de las cajas actualmente tienen un sistema de filtro que es como la malla de las bombas de combustible, esa mallita que normalmente trae la pila, la conocida pila, ¿sí? Es muy parecida a la que tienen los que es las cajas de cambio. Son filtros de elementos o son este tipo de mallas. Lo que hacen es absorber la lubrificación o el lubricante degradado con el tiempo. Dependiendo, ojo señor Ronald, dependiendo de tu vehículo es el periodo de cambio, ¿sí? Normalmente el promedio del periodo de cambio va entre los 20.000 a los 60.000 kilómetros. Ojo, y no es que depende del producto, no, depende de la marca. ¿Sí? Por lo menos las transmisiones Honda establecen 20.000 kilómetros, las transmisiones Ford son cada 30.000, hay algunas Chevrolet que establecen cada 45, ¿sí? Entonces es importantísimo que revisemos y ahí comenzamos nosotros a pensar en el manual del usuario.
Normalmente en el manual de usuario, dependiendo de las características del lubricante y ojo de las presiones que está pasando esa caja, es el nivel de degradación. ¿Por qué? Porque más temperatura tengamos en las cajas automáticas, más rápido se me oxida el lubricante, ¿sí? Y por eso tenemos que cambiarlo mucho más rápido, por la oxidación. Ese es nuestro principal problema en las cajas automáticas, ¿sí? Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Ahorita vuelvo a abrir otro de preguntas, ¿sí? Ahora comenzamos a hablar de lo que es el sistema de embragues. Y el sistema de embrague es la parte en la cual comienza a cambiar un poco más la cosa a lo que nosotros creíamos. Normalmente los sistemas de embrague, señores, es una condición, es un elemento en el cual se caracteriza por tener un juego variado de discos, ¿sí? Discos blandos, discos, lo que se le dicen discos flexibles, y discos rígidos, discos metálicos, ¿sí? La unión de estos discos, su función principal es transmitir un movimiento de un eje a otro, ¿sí? Para los que estuvieron en la explicación de las motos o los lubricantes de moto 4 tiempos, ¿sí? Podrán entender. Me cierran por favor los micrófonos. Sí, los que estuvieron más a lo que es la explicación de motos 4 tiempos podrán entender o estar un poco más claros en este punto, ¿sí? Sí, los embragues, en pocas palabras, es la unión de unos discos blandos y rígidos, que los tenemos acá. En este caso son discos blandos y los discos rígidos, o los discos metálicos, los discos flexibles, que lo que buscan es transmitir una potencia de un eje a otro, ¿sí? Un eje viene, que es conocido como el eje principal, que normalmente se caracteriza porque los discos están dentados internamente. En este caso, estos discos metálicos son los encargados de transmitir la potencia o el movimiento del eje principal a un eje secundario que está conectado a la jaula, que es esta que ustedes ven aquí, o el tambor, ¿sí? Y normalmente los discos que se encargan de transmitir al eje secundario se caracterizan por tener estas protuberancias, ¿sí? Ojo, no quiere decir que los discos blancos son los que tienen esta protuberancia y los discos rígidos son los que tienen estos dientes internos, no, porque muchas veces, dependiendo del diseño, muchas veces intercalan eso, ¿sí? Entonces, es importante estar claro y por eso saber cuál es el modelo de la caja para saber cuáles son los discos que tienes que buscar. Sí, por eso normalmente los discos es bastante delicado en el proceso de los cambios. ¿Sí? En el tema de los embragues, su principal función, como les dije, es transmitir el movimiento de un eje principal, ¿sí? A un eje secundario. Pero ¿cómo lo hacen? Por medio de contacto, ¿sí? Quiere decir de que el embrague, al momento que va a haber una apertura, que el embrague normalmente aquí en este punto está abierto porque está completamente aislado, cuando él se cierra es que viene la transmisión de la potencia, ¿sí? Y el disco suave o flexible tiene que tener la capacidad de adherirse de tal punto de que haya una unión a igual de rotación con los ejes o los discos, perdón, con los discos metálicos, ¿sí? Y aquí es donde juega el lubricante un papel importantísimo, ¿sí? Porque los lubricantes en este punto lo que tienen que hacer es generar fricción. Y ahí comenzamos nosotros a pensar, ¿qué? Un lubricante me debe generar fricción. Y este es el diseño que cambia el lubricante de caja automática a cualquier tipo de lubricante. Sí, porque anteriormente y muchísima gente, antes, estamos hablando de los principios de estos vehículos, utilizaban el mismo lubricante de motor en estas cajas y comenzaban a tener problemas en los embragues, principalmente lo que es el deslizamiento del embrague, cuando el embrague comienza a girar y no hace el cambio. Y es porque el disco no hace el contacto y no hay esa unión a par entre el disco flexible y el disco metálico. Y comienza a haber es puro deslizamiento. Es cuando escuchamos nosotros normalmente al mecánico y dicen, es que el disco, que la caja está deslizando porque los discos no hacen ese contacto, ¿sí? Y eso es por culpa principalmente de una mala aplicación del lubricante. Ojo, no estoy diciendo de que el lubricante sea malo, sino que está mal aplicado. Quiere decir de que el lubricante no tiene el nivel o el índice de fricción que necesita para hacer el trabajo en el embrague y no hace esa conexión par a par, ¿sí? Como ven, es algo completamente distinto y es un diseño completamente distinto. Y esta es una de las bases más importantes de por qué nosotros tenemos que buscar o es la diferencia entre lo que son los Mercon y los Derron, ¿sí? Porque es el índice de fricción lo que realmente los diferencia.
Y por eso muchas veces, estamos hablando hace 10 años, cuando yo comencé, estaba yo nuevo en este mundo, comenzás a decir, no, pues, si tú necesitas un Mercon, no puedes utilizar un Derron, si tú no es un Derron, no puedes usar un Mercon, porque eran principalmente los índices de fricción que necesitaban en el lubricante que comenzaban a generar problemas en los discos, ¿sí? Entonces, como vemos, en el embrague, lo que buscamos es transmitir un movimiento de un eje principal a un eje secundario. Pero ese eje secundario lo que me permite es mover algo llamado sistema planetario, ¿sí? Que es la diferencia de engranajes que hay con los engranajes manuales. No sé, Karen, si hay alguna pregunta antes de entrar al planetarios. Sí, tengo varias preguntas. Ok. Tengo una que nos pregunta Edgar que cuando se pida un CVT, ¿qué lubricantes recomienda Shell? Tengo una pregunta que nos hace el señor Ronald, donde nos dice que algunos mecánicos comentan que cuando se pasa el kilometraje de cambio de lubricante en las cajas, hay que dejarle el mismo lubricante. ¿Qué opinión merece eso? O igualmente, cuando una caja se le ha pasado el kilometraje, se puede cambiar de lubricante en cualquier momento. Tengo esas dos preguntitas por ahora. Ok, la primera pregunta. Las cajas CVT, ahorita las vamos a explicar muy bien y van a entender el por qué nos sirve todo tipo de lubricante acá. Si las cajas CVT deben usar un lubricante CVT, las cajas de cajas automáticas secuenciales o no tradicionales, otro tipo de lubricante de acuerdo a la necesidad de esa caja. Y eso va muy relacionado al tipo de embrague o la necesidad de los embragues. Aparte de lo que es que si hemos pasado el kilometraje, es mejor dejarlo así, realmente lo coloco entredicho, ¿sí? Voy a colocar mi punto de vista. Yo compré un carro, lo compré usado, ¿sí? Con más de 60.000 kilómetros. El carro era un carro automático, era para mi esposa, ¿sí? Y yo, como propio necio, le hice el cambio de lubricante, ¿sí? La caja, ciertamente, en ese momento no sentí que quedó muy bien, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Ahí voy a ir con la explicación. Hice el cambio de lubricante y como el lubricante viejo está oxidado, ¿sí? Porque salió chocolatoso, es muy probable que el primer cambio comenzamos a tener una pequeña variación de la caja. El deber ser, y ojo, establecido no por las empresas de lubricante, establecido por las marcas de los fabricantes, y ojo, señores, muchos de sus concesionarios esto no lo saben, ¿sí? Deben cambiar otra vez el lubricante al lubricante que están usando, ¿sí? Por decir un ejemplo, yo agarré, cambié mi lubricante de la caja de carro de mi esposa o de mi vehículo, lo utilicé el lubricante nuevo, el lubricante hizo su trabajo, hizo la limpieza, drenó, movió todo lo que eran lubrificaciones, particulados, comenzó a ver ese cambio, ¿sí? Vi la necesidad de volver a hacer el cambio otra vez del lubricante. Lo hice una vez y utilicé otra vez el lubricante, ojo, nuevo, y comencé otra vez a trabajarlo. Ahí cambió completamente a una normalidad y una mejora del vehículo importantísima, ¿sí? Comencé yo a estudiar el caso y comencé a ver de qué era, o lo que pasó fue que el lubricante que estaba ahí ciertamente está oxidado, ¿sí? Y como está oxidado, comenzamos a remover, cuando hacemos el primer cambio, a remover todos estos barros, todo ese mugre, todo ese particulado, ¿sí? Ese se llama flushing y es el deber ser de todo proceso de cambio de lubricantes y más de este tipo. De por sí, muchas marcas lo recomiendan después de hacer el primer cambio de lubricante de la caja, recomiendan hacer igual este flushing para poder garantizar, porque recordemos que nosotros estamos utilizando el lubricante desde la fábrica, ¿sí? Porque nosotros no sacamos el vehículo y decimos, por favor, me cambia todos los lubricantes. No, estamos utilizando el lubricante de que compramos el vehículo o de que lo sacamos de fábrica. ¿Sí? Quiere decir que ese lubricante estuvo en el proceso de estancado de muchas piezas. Y el proceso de estancado, señores, es cuando las piezas comienzan a formar, a ponerle una cuna, por decirlo así, puede ser muy coloquialmente, o una forma en la cual ellas comienzan a trabajar mucho más eficiente. Y eso genera particulado. Y eso normalmente ese particulado queda en el lubricante. Lo más importante es sacarlo, ¿sí? Y el mismo fabricante establecen de que después del primer cambio de la caja automática, ¿sí? En algunas ocasiones, si se ve necesario, deben hacerlo,
¿sí? Deben hacer un segundo cambio, menos de 1000, 2000 kilómetros, para asegurar la sacada de todo el lubricante. Si si no pasa ningún cambio, buenísimo. En pocas palabras, no ha pasado nada, ¿sí? Pero lo importante es cambiar el lubricante y, señores, cambiar el filtro. Porque muchas veces también pasa eso. Cambiamos el lubricante y no cambiamos el filtro de la caja. Y no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces tenemos que hacer y buscar las dos cosas. Cambiar el lubricante y el lubricante que necesita mi vehículo, ¿sí? Y cambiar el filtro. Y eso se cambian al mismo tiempo. Si el periodo de cambio es 20.000, cada 20.000 kilómetros se cambian los dos. Si es 40.000 a 40.000, si es a 30.000 a 30.000, ¿sí? De tal manera de ser tan constantes los cambios de lubricante como lo hacemos con el motor, ¿sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta. En el caso del lubricante de la caja CVT, es algo completamente distinto. Ahorita lo vamos a explicar mucho más. Señor Raúl pregunta que, o sea que se debe hacer 2 cambios seguidos. Sí y solo sí sientes un cambio en tu caja, ¿sí? Puede ser de que pierda algo de potencia y ahorita vamos a ver cuáles son las posibles fallas dentro de unas cajas automáticas y saber qué tenemos que hacer para ello, ¿sí? Si solo ves un cambio de una pérdida de potencia en la caja o una ralentización en el periodo de cambio, ¿sí? Quiere decir que la caja, el cambio se vuelve más largo de lo que normalmente es, ¿sí? Esa o lo que es el típico la patada, ¿sí? O cuando entra de golpe la velocidad, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar el por qué. Pero si pasa eso, sí. Si no pasa ninguna de estas tres condiciones, ¿sí? No ha pasado nada, podemos seguir trabajando tranquilamente. Ojo, a mí me pasó el caso y estoy explicando qué fue lo que pasó con el carro de mi esposa, pero en mi carro no pasó. Y mi carro le sigo cambiando el aceite, por si casualmente ayer lo hice. Pero es eso, tenemos que hacer el cambio tanto de la lubricante como del filtro. ¿Sí? ¿Ok? Tengo una persona que quiere hacer una pregunta por micrófono. Ok. Entonces, para activar el micrófono del señor Rodney, denme un segundito, por favor. Ok. ¿Me escucha? Sí. Bien. Bueno, la pregunta es más o menos referente al mismo tema porque, bueno, eso es un paradigma, lo que te estaba preguntando de los mecánicos, porque sí que no, yo entiendo que hay otro tema de paradigma con respecto al uso del lubricante. ¿Aló? ¿Me escuchas? Lo que pasa es que se cortó. Sí, sí, sí. Lo escucho. Entonces, los mecánicos regularmente hacen esos comentarios, yo sé que eso no es así, ¿verdad? Por eso te quería preguntar ahora, con respecto al flushing ese que estás explicando, que es de cambiarle el aceite y posteriormente hay un tiempo prudencial, o sea, si no presenta falla la caja, nada, la dejamos No. tranquila. Ahora, si llegase a presentar falla, hay por lo menos un tiempo prudencial que debamos de dejar ese aceite, por lo menos para que hagas su proceso de limpieza. O sea, te lo comento es por el costo, porque obviamente los costos de los lubricantes de las cajas son costosos. Hacer un Ujú. flushing, pues la idea después es aprovecharlo al 100%. O sea, bueno, nada, le cambiamos el aceite, la caja presenta unos problemas, podemos dejar la mira máximo, no sé, X cantidad de horas de uso y bueno, ahí en ese momento, pues, hacerle el otro cambio de lubricante. O sea, es lo que quisiera más o menos Ujú. saber pues, para ya terminar de aclarar lo que No, explicaste. tranquilo, para eso estamos. Mira, si comienza de una vez a detectar alguna falla o alguna molestia o algo irregular en tu caja, lo mejor es hacer eso, de una, ¿sí? No pasar mucho tiempo porque quiere decir que ya se removieron los lodos. Si ya se remueven los lodos, algo cambia en el proceso mecánico, ¿sí? Normalmente se caracterizan por zumbidos o por un cambio alargado de lo normal, ¿sí? O la tercera, que es el cambio patada, que es cuando la caja comienza como medio a Hola, deslizar hola. y entra de golpe a la velocidad. Ah, me cierran porfa los micrófonos, ¿sí? Y comienzan a ver ese cambio brusco de velocidad. Ahí ya es el indicador de que tenemos que drenar todo el lubricante y cambiarlo otra vez. Y ese es el punto que normalmente se generó el paradigma, porque muchos mecánicos, o a ponerle, sí, ponerlo así, existe la creencia de que si cambiamos el lubricante eso tiene que funcionar de una vez, ¿sí? Ojo, es lo idóneo, pero también tenemos que irnos al lado oscuro del proceso,
¿sí? Que es el peor de los casos. Y en el peor de los casos, ¿sí? Pasa esto y es lo idóneo es hacer este proceso. Porque si no, ahí comenzamos a tener muchos mayores problemas. Como tú dices, los repuestos no son más económicos. Para nada. Y tampoco la mano de obra y más este tipo de cajas. Pero ¿qué pasa? Si yo dejo el lubricante del fabricante, también va a pasar lo mismo. Y el proceso de relleno, ¿sí? Lo que voy a mantener esos lodos ahí adentro, porque lo que estoy, ciertamente, estoy elevando el nivel del lubricante, estoy refrescando algunos tipos, algunos aditivos, refrescando es que puedo mejorarlos, ¿sí? Pero no voy a tener las condiciones ideales. Igualito voy a tener lodos internos todavía ahí dentro del sistema, voy a tener particulado ahí en el sistema, y es que cuando vemos que las cajas hay que cambiarlas a los 120, 150, y las cajas de cambio están hechas para la misma vida del útil de un motor, y muchas veces hasta más, ¿sí? Por lo menos yo muchas veces en cursos que he realizado y he visto, ¿sí? Hay algunas cajas que superan los 500, 600 mil kilómetros. Estoy hablando de cajas de vehículos, ¿sí? Vehículos particulares, hablemos de Peugeot, hablamos de cajas de Dodge, ¿sí? Que los periodos son importantes. Y me llamó la atención Peugeot porque normalmente tenemos el paradigma en Venezuela que las cajas automáticas de los vehículos europeos tienden a ser menos eficientes, por decirlo así, o menos confiables que las de los vehículos americanos, ¿sí? Pero es porque los vehículos europeos deben y tienen una ideología en Europa bastante cuadrada en los periodos de cambio tan importantes como la de la de los motores, ¿sí? De por sí hay centros de lubricación para motores y centros de lubricación para cajas, o los mismos para llamarse en Europa un centro de lubricación, tienes que ser capaz de sacar el lubricante del motor como el de la caja, ¿no? Entonces, es importante estar bien claro del proceso. Si ves algún cambio en tu caja, lo más idóneo es que ya tú mejor traes el lubricante y vuelvas a agregar lubricante nuevo, ¿sí? Bueno, Ronald, espero que haya aclarado tu duda, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a explicar lo que es el sistema, ya lo que es el sistema planetario, ¿sí? El sistema planetario ya son los engranajes como tal de la caja de cambio de las cajas automáticas, ¿sí? A diferencia de las cajas manuales, las cajas de cambio o los engranajes de las cajas de cambio automáticas se caracterizan por estos tipos de sistemas. Estos tipos de sistemas es comenzar a imaginarnos un poco más como el sistema solar, ¿sí? El sistema solar está compuesto con Sol, unos planetas, y esos planetas tienen unos satélites y giran alrededor de un eje central, ¿sí? O alrededor del Sol, como en este caso. Lo mismo pasa con el sistema planetario. Los sistemas planetarios, imaginarnos nosotros, pocas palabras, un sistema solar en el cual tenemos un Sol, que es el engranaje central. Muchas veces en otras partes del mundo le dicen es planeta, ¿sí? Pero normalmente es el eje en el cual giran unos engranajes, ¿sí? Libres. Estos engranajes libres se llaman satélites o planetas. Por eso se llama sistema planetario. Y ambos están incluidos en algo llamado anillo. ¿Sí? El anillo es el que establece, en pocas palabras, el giro, ¿sí? O la circunferencia, o lo que es la órbita de lo que es el Sol y los planetas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Y qué difiere el sistema planetario de las cajas manuales normales? Las cajas manuales son muy sencillas, ¿sí? Que son por diferencia de giro, ¿sí? El engranaje más grande a un engranaje más pequeño. El engranaje más grande me transmite menos potencia, pero me transmite más carga a un engranaje pequeño. Y viceversa, si yo estoy transmitiendo un engranaje pequeño a un engranaje más grande, voy a transmitir más potencia o velocidad, pero menos carga, ¿sí? Es más sencillo en sentido figurado entender normalmente lo que es las relaciones de giro en las cajas manuales, porque son normalmente engranajes comúnmente como los engranajes de un reloj. En los sistemas planetarios, ¿sí? Todo depende de las condiciones del giro, ¿sí? O como muchas veces la gente encarga de la relación del giro. ¿Qué quiere decir? Si solamente gira el planeta o el Sol y no giran ni los satélites, ¿sí? Si quedan fijos, eso me da una marcha o me da una relación de giro.
¿sí? Si se me bloquea el Sol, pero giran solamente los planetas, me da otra marcha, otra relación de giro, ¿sí? Y si muchas veces se bloquea el Sol y se bloquea los planetas y gira el anillo, me da una relación de giro. Si ven, son 3 relaciones y por eso normalmente las cajas de cambio normales, a ponerle básicas, tenían normalmente 3 velocidades, que lo veíamos por lo menos en las cajas automáticas de los Corsa, veíamos D, 2, 1, por decir un ejemplo. Lo que establece son 3 relaciones de giro, ¿sí? Planetas, planetario, anillo, ¿sí? ¿Quién me da el bloqueo o la liberación de cada uno? Los embragues, ¿sí? Ahora sí vamos a comenzar a entender la cosa, ¿sí? ¿Qué pasa? El embrague se abre o se cierra permitiendo el giro o el bloqueo del Sol o los planetas. De acuerdo a estas relaciones de giro o esta mezcla de giros, ¿sí? Se me genera una marcha. Por eso es tan importante, ¿sí? Los embragues, porque si el embrague no es, o el lubricante, como en este caso, no es capaz de abrir o abrir el embrague, que espera la liberación, o permitir el bloqueo de los discos, ¿sí? Nunca va a generarse ese giro. Y por eso vemos que muchas veces las velocidades tardan en hacerse. O es el cambio de patada, porque gira, patina el disco y cuando al fin hay roce, que hace el contacto directo 1 a 1, ahí es que hace el cambio. Y por eso entra ese golpe, que es el conocido golpe patada. Pero dependiendo de la relación de giro, ¿sí? Es que es el cambio de marcha. Por eso los planetarios o el sistema planetario, ¿sí? En muchos lados, también en otra gente le dice que es el corazón de la caja, ¿sí? Y todo lo anteriormente expuesto, ¿sí? Está diseñado para que se bloquee o se liberen el sistema planetario, ¿sí? Quiere decir que todo lo anterior solamente es una manera para poder funcionar para la marcha. Más nada, para hacer el proceso más automatizado, ¿sí? Si no, tendríamos nosotros como choferes meter la marcha y pasaría lo mismo que pasa con las cajas manuales, ¿sí? Entonces, aquí, en la actualidad, comenzó la gente a preguntar, José, ¿y qué pasa con esas cajas automáticas que tienen más de 3 velocidades? Esas que son de 6, de 9, de 8, ¿sí? Eso es gracias a un sistema que se llama sistema Ravenio. El sistema Ravenio, ¿sí? En pocas palabras, es la unión de varios soles a un mismo eje, ¿sí? Quiere decir que esto es un sistema Ravenio de 6 velocidades. Si vemos, tiene 2 soles, ¿sí? 2 juegos de soles y 2 juegos de planetas, todos dentro del mismo anillo. Quiere decir que si se me bloquea un sol y lo demás gira, es una marcha. Si se me bloquea un sol y un planeta y gira el resto es otra marcha y así sucesivamente de acuerdo a las condiciones del bloqueo o liberación de los embragues. ¿Sí? Ese bloqueo y liberación es lo que me dan a mí las claves o las contraseñas para poder hacer el cambio de marcha. ¿Sí? En pocas palabras, ahí necesitamos un trabajo importante del lubricante. El lubricante tiene que ser capaz de liberar o bloquear esos embragues, ¿sí? Para que me dé estas relaciones de giro. Y ojo, ¿sí? Dentro del planetario hay lubricante también, ¿sí? Y aquí el lubricante, ya sabemos que en el convertidor de par tiene que ser un hidráulico, en los embragues tiene que ser un hidráulico más un mejorador de fricción, ¿sí? Pero acá ellos tienen que ser un lubricante para engranajes, entonces tienen que tener una alta adherencia a los dientes, soportar altas presiones y mantener las superficies separadas para que no haya contacto metal-metal con los dientes, ¿sí? Entonces, si ven, ya que el lubricante es otra cosa, entonces el mismo lubricante tiene que hacer en este punto, tiene que hacer 3 trabajos completamente distintos, ¿sí? Por eso el lubricante de cajas automáticas completamente es diferente a todos los demás lubricantes, ¿sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta para continuar. Sí, sí tengo una pregunta. Ya va, me preguntan que dónde está el filtro de la caja. Y la otra pregunta, tengo dos más. Una, que dónde está el filtro de la caja, nos la hace la señora Joana. El señor Dani nos pregunta que el Mazda 6, el manual de fabricante señala que no se debe cambiar sino completar el aceite Mercon 5, si es necesario. Según su opinión,
se debe cambiar este aceite. Y tengo otra persona que dice que tiene un Aveo LT automático. ¿Cuál de nuestros lubricantes es el recomendado para él? Sí, buenísimo. Para la pregunta de la persona del Mazda, ¿sí? Considero, no soy quien para refutar y menos a un fabricante, pero considero que revises bien el manual, ¿sí? Porque muchas veces es información que te dan en talleres, por eso es que le dije, ojo, muchas veces, y ojo, esto no lo estoy diciendo yo, sino lo están diciendo las personas que han entregado cursos a nivel global, ¿sí? Que ellos mismos dicen, ojo, esto no es una condición solamente en Venezuela, en muchos países y más en Latinoamérica se da esto, que no, a los talleres no les gusta hacer esos cambios por el tema del proceso del flushing, ¿sí? Pero ojo, en todos los manuales, y si te estableces en lo que es el manual de mantenimiento, establecen los periodos de cambio. Según entiendo, ¿sí? Y lo según no sé, y por eso que te llamo a revisar el manual del Mazda, ¿sí? Revísalo y según entiendo son cada 35.000 kilómetros que establece Mazda el periodo de cambio, ¿sí? Normalmente las cajas de cambio automática de Mazda son Allison. Allison es una marca muy importante de cajas automáticas a nivel global y ellos son bien, bien cuadrados en sus procesos de cambio de lubricantes. De por sí son las mismas cajas que trabajan en las encabas, en los autobuses, ¿sí? Y si bien ellos tienen una condición de trabajo bastante rígida en ese proceso porque sus cajas son muy buenas, ojo, son muy buenas, ¿sí? Pero tienen unos índices de fricción bastante elevados, ¿sí? Ojo, no soy bien para refutar al fabricante, pero revisa el manual, ¿sí? Revisa el manual porque es importante estar bien claro del proceso como tal, ¿sí? Y después te explico por qué es Mercon 5. Para Joana, lo que es la pregunta, ¿dónde está el filtro? Me da la apertura para lo que es el sistema de válvula o lo que son las electroválvulas. En este punto normalmente encontramos el filtro. Normalmente el filtro se encuentra en esta parte, ¿sí? Es, como les dije, es como muchas veces es un filtro tipo elemento, que tú lo sacas y colocas con filtros de aceite del Peugeot o del Renault, que son tipo elemento, ¿sí? O son tipo malla, como los filtros que vemos normalmente en las bombas o las pilas de gasolina, ¿sí? Normalmente son triangulares, planos, o otros vienen como un plástico, es un plástico negro, que lo único que hace es quitarlo y colocarlos, como en algunas cajas de algunos Mercedes, BMW y Citroën, ¿sí? Que es tú agarras, lo quitas y colocas es un plástico, ¿sí? Como tal. O sea, todo el sistema de filtrado está interno. Lo importante es buscar el tipo de filtro y conseguirlo. No es tan complicado como muchas veces pensamos, pero no es común tampoco hacer el cambio del filtro. Entonces, ahí está el mercado, ¿sí? Está el mercado para ello. El sistema de válvula, no sé, Karen, si me quedó otra pregunta por responder. Sí, tengo una pregunta que dicen que ¿cuál es la diferencia entre Desron y Mercon? Ok, sí, más adelante lo voy a explicar. Sí, pero realmente la principal diferencia entre uno y el otro es la marca del fabricante. Desron va direccionado a lo que es GM o que es GM, ¿sí? Y Mercon va direccionado directamente a lo que es el conglomerado Ford, lo que Ford, Mazda, ¿sí? Entra dentro de lo que es Mercon. Pero principalmente va a lo que es la relación del fabricante, ¿sí? Más adelante lo explico bien para entender el mundo de las cajas automáticas mucho más. ¿Sí? Este es el sistema de solenoide y sistema de válvulas. Su trabajo también en muchos lados le dicen el laberinto, ¿sí? Y lo que normalmente ellos lo que hacen es distribuir, ¿sí? Es como un gran distribuidor, como los distribuidores de las autopistas, ¿sí? Tú vas por un canal, cuando de pronto tú subes, bajas, entras a otra línea o a otra autopista, ¿sí? Su trabajo es distribuir el lubricante, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A ciertas condiciones, ¿sí? Las válvulas normalmente se trabajaban a medida de que el resorte soportaba un nivel de presión y cuando el resorte o la presión era tal de que
movía el resorte, se abría la válvula y la válvula podía entrar a un siguiente nivel. ¿Sí? Eso normalmente lo coloco o lo relaciono yo más así cuando nosotros jugamos, no sé, un juego de video, o un Nintendo, o un Mario Bros, ¿sí? Que tenemos que hacer una serie de actividades para poder pasar de mundo. Lo mismo pasa acá, en el sistema de las servoválvulas o lo que es la electromecánica, ¿sí? Las condiciones comienzan a jugar, ¿sí? Condiciones de presiones, condiciones de temperaturas, ¿sí? Comienzan a jugar, ¿sí? Estamos hablando de las primeras cajas, las cuales trabajaba con válvulas, ¿sí? En las cuales las válvulas, como toda válvula, tiene un resorte y el resorte estaban diseñados a soportar cierto nivel de presión. Cuando esa presión era superada, se abría el resorte y ese lubricante pasaba al siguiente nivel, ¿sí? Ese paso al siguiente nivel me generaba el bloqueo, la liberación de un embrague y se daba el cambio de marcha, ¿sí? Entonces ya entienden por qué comienzo de un lado. Ajá, pero ¿quién es el que me genera la presión? El convertidor de par. ¿Sí? El convertidor de par es el que genera la presión al lubricante con el estator. Ese viene, baja a lo que es las servoválvulas o que es el sistema de electromecánica. ¿Sí? Abre la válvula para pasar a la marcha, no sé, la marcha 1 a la marcha 2. ¡Pum! Esa sube, libera lo que es un embrague, ese bloquea un sistema de cambio o una combinación de cambio del planetario y se hizo el cambio de marcha, ¿sí? Por eso a este sistema se le dice el laberinto, porque realmente si tú lo ves, es bastante complejo verlo porque tiene muchos sistemas o a ponerle aberturas, cerraduras, en las cuales es bastante complejo su arreglo. Realmente el sistema de válvulas es bastante complejo. En la actualidad, ¿sí? Ya no trabajamos con válvulas, sino comenzamos a trabajar con servoválvulas o sistemas electrónicos, en los cuales trabajan principalmente con sensores, ¿sí? Y esos sensores, ¿sí? Comienzan a transmitir un pulso de corriente, y si ese pulso de corriente llega al sensor X o Y, de acuerdo a un nivel de temperatura y de presión, ahí ese sensor le da la información al siguiente de que tiene que abrir la válvula para que deje pasar. Como decir, abre la puerta, pase, siga, siéntese. ¿Sí? Lo mismo tiene que hacer la servoválvula o la electroválvula en este caso. Por lo tanto, el lubricante en este punto tiene que ser conductor. ¿Sí? Quiere decir de que no tiene que ser aislante. Normalmente un lubricante es aislante de electricidad. En este caso, él tiene que ser completamente dieléctrico. Tiene que tener la capacidad de transmitir ese pulso eléctrico, ¿sí? Que genera un sensor para que le avise al otro sensor para que abra la puerta, ¿sí? Entonces, ahí cuando comienzan las cosas a cambiar. Por eso es que este sistema, y normalmente es el que normalmente más falla, por decirlo así, desde las viejas tecnologías a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si el lubricante estaba muy oxidado, tenía muchas lodificaciones, ¿sí? O cambiaba mucho su consistencia, esto generaba que la apertura de la válvula o el resorte fuera mucho más lenta de lo que debería ser, o no permitía el cerrado de una válvula. Por decir, si yo voy a bajar la velocidad, ¿sí? Lo que va a hacer a cosas al contrario, tiene que cerrar las puertas para que el lubricante me vaya liberando embragues para que la marcha pase de cuarta a primera, por decir un ejemplo. ¿Sí? Entonces no permitía ese cambio de velocidades, entonces comenzábamos a ver esos cambios tipo patada. Entonces aquí también comenzamos a ver de que el lubricante tiene que cambiarse, porque si no, comenzamos a generar problemas o en los sensores o en los resortes, ¿sí? Por lo menos hace poco a un conocido en su caja, en su camioneta, se comenzó a decir, mira, pero me tocó que cambiar el lubricante porque se me dañaron todos los sensores del sistema de la caja. Y yo le dije, ¿desde cuándo no cambias el lubricante? No, nunca lo cambié porque el mecánico nunca me dijo que se lo cambiara. ¿Y cuántos kilómetros tiene el carro? No, 150,000. ¿Y tiene el mismo de que lo compraste? Sí. Ojo, de lógica íbamos a tener problemas, ¿sí? Porque a medida que los lubricantes se oxida, él pierde esa capacidad de transmitir electricidad, o sea, ese dieléctrico, ¿sí? Y no vamos a generar o no le vamos a dar la información a los sensores o a la computadora, ¿sí? De que tiene que abrir la válvula para que pase el lubricante. Entonces ahí cuando tenemos comenzar a tener problemas. Entonces por eso normalmente este sistema se encuentra en la parte más baja del
de la caja, es lo normalmente al momento de hacer el cambio, es el que vamos a ver, o el que ve el mecánico en este caso, lo quitas y ve todo el sistema de servo válvula. Muchas veces, en algunos casos es recomendable sopletearlo en algún equipo, ¿sí? De tal manera de que pueda drenar toda la cantidad de lodos que queden ahí adheridos, ¿sí? Y ahí normalmente acá en este, vamos a ponerle especie de cárter, porque la gente le dice cárter, pero realmente el cárter como tal, caja automática, es el convertidor de par. Como le dije, el 80% del lubricante está allá, ¿sí? Aquí este pequeño cárter, por decirle, que es donde está normalmente el 10% del lubricante de la caja, el resto del lubricante está dividido entre lo que es el planetario y el sistema de embragues, ¿sí? Aquí es donde está el filtro. Y en este sistema de válvulas es donde pasa todo el lubricante, ¿sí? El lubricante que sale al convertidor sale del convertidor de par, viene para acá, este es el que lo direcciona para ir al embrague, y del embrague lo direcciona a ir al planetario, y el planetario vuelve otra vez a caer en este cárter, y el cárter, o en este cárter no, en el sistema de válvulas, el sistema de válvulas lo vuelve a direccionar al convertidor de par. Como ven, acá siempre va a estar lleno de lubricante, o constantemente conduciendo lubricante, porque es la gran autopista de la caja de cambio y es el que direcciona a dónde van a ir. Como ven, es bastante, si lo vemos a grosso modo, es bastante complejo, aunque su aplicación o su trabajo es bastante sencillo, es direccionar el lubricante, abrir y cerrar puertas para poder asegurar la apertura o el cierre del embrague. Y ese embrague me permite hacer la combinación para el cambio de marcha. No sé, Karen, si hay un tipo de pregunta hasta los momentos. No te escucho. Una de las preguntas, ¿me Ajá. escuchas? Sí, sí, ahora sí. Señor Jackson nos pregunta que para cambiar el aceite y filtro a nivel Chevrolet Optra automático hay necesidad de bajar la caja y qué tipo de aceite usa. Y el señor Giovanni nos dice que por qué los vehículos Jeep que utilizan ATF más 4 no pueden sustituirse por un Mercon 5 o un Derron 6. Y en dado caso, ¿cuál sería nuestro producto para sustituir? Ok. Sí. Lo que pasa es que, vamos a preguntar al caso de Jackson. Todo depende del vehículo, Jackson. Sí. Sí, todo depende cómo se ha diseñado la caja. Por lo menos la de los Mercedes, por decir un ejemplo, ¿sí? O la de algunos Corsa, lo que hace es levantas el carro como un pequeño tapón, sacas. La de los Mercedes tienes que quitar la tapa que tapa las válvulas o este sistema de caja de válvulas, ¿sí? Tú lo sueltas y sale y él drena por ahí. Pero hay otros que realmente hay algunas cajas. Tendría que revisar el manual del Optran. Ojo, no me sé, son muchísimos carros a nivel mundial, pero hay unos carros que sí hay que bajar la caja, pero normalmente lo que tengo de conocimiento hasta el momento es algunas cajas CVT. Normalmente las cajas de cambio automática normalmente está en el sistema de válvula, están abajo para condición de poder hacer el cambio mucho más sencillo de lubricante. Lo importante es drenar todo el lubricante, ¿sí? Y ahí sí depende del proceso del drenado. Tiene que estar el carro, en este caso tiene que estar caliente para que todo el lubricante fluya mucho más rápido. Y muchas veces hay que utilizar un aparato que es el conocido Arturito, que él succiona para terminar de sacar parte del lubricante que haya quedado, principalmente lo que es en el sistema planetario. Pero todo realmente es la caja. Muchos mecánicos les gusta tumbar la caja, ¿sí? Para asegurar el drenado completo, ¿sí? Pero si tú tienes, o el lugar donde tú estás haciendo el cambio, tiene un Arturito, que es como una pequeña aspiradora de lubricante, ¿sí? Es mucho más sencillo, no tienes la necesidad de tumbar la caja. Y el filtro realmente en las cajas tradicionales están de fácil acceso. En algunas CVT sí están algo complicados, en algunas, no todas, pero principalmente los que son las de los Audi, sí están detrás de la caja, detrás del sistema de correas, que ahorita lo vamos a explicar. Y aquí sí es algo un poco más complejo, pero estamos hablando de una marca que todavía acá muy pocos carros he visto. ¿Sí? Entonces ya vimos lo que es, no sé, Karen, si hay otra pregunta. Disculpa. Era la de Jonathan y no sé si cuál era la otra persona. El señor Giovanni era la de
La del vehículo, la de la TF+4. Ah, la TF, la de Chrysler, ciertamente, sí, señor Giovanni. Más adelante voy a estar explicando cada una de las características. Normalmente no pueden utilizarse principalmente porque a raíz del, si no me equivoco, 1996, Chrysler separa sus características porque normalmente Chrysler iba de la mano lo que establecía en este caso Derron, ¿sí? A raíz del 96, si no me equivoco, ellos comenzaron a exigir unos niveles mucho mayores en índice de fricción que lo que establecía en ese momento Derron, ¿sí? Y ahí comenzaron a abrir un poco los brazos y comenzaron a establecer una TF+. Era la TF más 1, que en el 97 cambió a TF más 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta la actual, que es la TF más 4. Lo bueno de la TF más 4 es que tiene que cumplir los índices, cumple y supera los índices de fricción que exige a TF3, a TF2 y a TF1, ¿sí? Quiere decir que si tú tienes un Chrysler, consiguiendo un lubricante ATF más 4, cumple con todas las anteriores, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? En la actualidad, en el mundo de los lubricantes, están ahorita unos lubricantes que se llaman lubricantes universales, ¿sí? Que estamos hablando que esto es tecnología de 2 años para acá, no estoy diciendo que es tecnología de hace 50 años, es tecnología de 2 años para acá, en las cuales hay marcas importantes de lubricantes que generaron un lubricante que cumple una gran mayoría de requerimientos de algunas marcas, ¿sí? Como la de nosotros, nuestro lubricante se llama Shell Spyra GC6 ATFX. Sí, esa X significa que es para multimarca. Si vamos a las especificaciones del lubricante, cumple con los niveles de servicios ATF más 4 de Chrysler, cumple el Mercon LB, que es el del último de Ford, cumple con Desron 6 de Chevrolet y cumple con el Toyota WS y SP3 de Mitsubishi. Entonces, como ven, cumple con la gran parte de las especificaciones establecidas por los fabricantes a nivel global, ¿sí? Y estamos hablando de los principales constructores de cajas automáticas. No sé, Karen, si tenga otra pregunta. Gracias, José. Dale, entonces continuamos. Sí, disculpen que tomé un poco de agua para aclarar algo la garganta. Ahora vamos a entrar al mundo de las cajas automáticas tipo CVT. ¿Sí? Las cajas CVT no son unas cajas nuevas, son cajas que vienen desde hace muchísimos años. Principalmente vienen del mundo de la industria de la transmisión de potencia a través de una correa. ¿Sí? Hay muchas maquinarias las cuales las han utilizado, lo utilizaron desde la Segunda Guerra Mundial, en tractores, en tanques, en aviones, ¿sí? Pero no fue muy productiva, por decir, en el mundo de automovilismo, porque dependíamos mucho de la resistencia de este señor, de la conocida correa o cadena, ¿sí? Entonces, muchas veces tendían esas cajas a ser poco confiables o tendían a dañarse muy fácilmente porque dependían de la resistencia que tuviera la correa. Entonces, hasta hace no mucho tiempo, hasta hace poco tiempo, estamos hablando a partir del 2010, 2011, comenzaron marcas principalmente asiáticas y americanas a utilizar este tipo de cajas dentro de sus vehículos, o sí, por lo menos el Mitsubishi Lancer, acá en Venezuela los Toyota Corolla desde el 2018, 2019 ya vienen con este tipo de cajas, ¿sí? Entonces, normalmente las cajas asiáticas y americanas comenzaron a trabajar, por lo menos el Spark 2019 ya tiene este tipo de caja. Y el beneficio de estas cajas, ¿sí? Es que ahorran muchísimo combustible, ¿sí? Y el foco después del 2010 de las principales marcas a nivel mundial era ahorrar combustible, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este tipo de caja? Este tipo de cajas, para pocas palabras entenderlo, ¿sí? Está constituido por dos poleas. Una polea principal o conductor, que es la que transmite la potencia del motor, ¿sí? Está conectada directamente al volante del motor. Y la polea secundaria es la que recibe toda la potencia,
y la transmite en este caso al diferencial, el diferencial a las ruedas, ¿sí? Pero como ven, son poleas. Ambas están conectadas es por una correa, que es esta que está acá, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Estas poleas internamente son huecas, ¿sí? Principalmente la conductora, ¿sí? Lo que hace esta polea es que por condiciones de cinemática o de energía cinética, ¿sí? A medida que gire más rápido el motor, ¿sí? Esto hace de que la polea se abra o se cierre, generando con esta apertura o este cierre una relación de giro. Y a su vez genera a la conducida otra relación de giro. ¿Sí? ¿Cómo así? Para poder explicarles. Si vemos en el proceso de arranque del vehículo, la polea se encuentra en su parte mayor, ¿sí? Aquí vemos la correa o la cadena, ¿sí? Abriendo el máximo posible lo que es la polea. Esto me genera una relación mayor, si bien la principal es más grande y en este caso la secundaria es mucho más pequeña, generando una relación de un engranaje mayor a un engranaje menor. Lo que le dije al principio, voy a entregar menos potencia, o sea, menos velocidad, pero entrego más torque, ¿sí? Eso me ayuda a generar, ¿sí? O lo que normalmente es el proceso de arranque, lo que normalmente hacemos con la caja manual, meter primera, ¿sí? Eso me ayuda a sacar del estar estacionado el vehículo. Pero, ¿qué ocurre? Acá nosotros necesitamos que la correa esté siempre en contacto con las paredes, pero esta caja tiene lubricante. Y el lubricante lo que busca es disipar partículas, calor y adicionalmente ayuda a las poleas a abrirse o cerrarse. Pero en las paredes tiene que tener un muy alto índice de fricción para evitar de que la polea, o que la polea no, que la correa gire y no haya contacto. Entonces tiene que asegurar siempre el contacto de la correa con la polea porque es donde se transmite la potencia, ¿sí? Entonces normalmente estas lubricantes de este tipo de caja tienden a tener muy altos niveles de índices de fricción, mucho más a lo que necesitamos en las cajas automáticas convencionales, ¿sí? Y si yo utilizo un lubricante de caja automática convencional en estas cajas, comienzo a ver de que comienza a patinar la correa. Y si la correa comienza a patinar, caballero, esa correa tarde o temprano se va a reventar porque comienza a vibrar. Y esa vibración me genera de que ella se rompa. Y ahí es cuando perdemos la caja, ¿sí? Y realmente la correa, si se revienta, es preferible comprar una caja completa que buscar solamente la correa por el nivel de costo de la correa. Porque la correa no está diseñada para que se rompa, pero tiende a romper, o sea, con los peores de los casos pasa, ¿sí? Y ahí es bastante costoso solamente ese arreglo, ¿sí? Vamos a ver lo que es el proceso de relación menor o cuando andamos a muy alta velocidad. Si andamos a muy alta velocidad, ¿sí? Ya como tal soltamos lo que es el acelerador, ¿sí? La computadora, y ojo, se me ha olvidado comentarle, este sistema es muy computarizado, ¿sí? Si la computadora ve de que el conductor ha soltado el pedal, entonces comienza a generar una relación de una torsión menor a un engranaje mayor, ¿sí? O una polea mucho mayor. Lo que hace es que se abre la polea, cae en este caso la correa, ¿sí? Generando un giro menor en el eje principal y un giro mayor en el eje secundario, en lo cual voy a entregar más potencia, en este caso velocidad, ¿sí? Pero menos carga. Aquí es cuando las cajas ahorran combustible, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Las ruedas están girando mucho más rápido de lo que gira el volante. Y ahí es cuando se genera el ahorro de combustible. Estas cajas CVT son muy ahorradoras de combustible. Por sí es su principal beneficio, ¿sí? Ahorran muchísimo combustible, pero tienden a estar muy limitadas por la capacidad y la presión que soporta esa correa. Por eso este tipo de cajas normalmente no las vemos en camionetas de carga pesada,
sino vemos normalmente en vehículos o tipo sedán o vehículos de tipo más pequeños, estos conocidos compactos, los cuales nos dan diseñados para soportar muchas cargas, sino lo que necesitan es moverse y asegurar el ahorro de combustible, ¿sí? Estas cajas se caracterizan y es importante, y muchas veces la gente dice, no sé si mi carro tiene caja CVT o no. Es muy sencillo, agarre, vas para la calle, o carretera, aceleras tu carro y si sientes que el carro como que el proceso de cambio es muy alargado, ¿sí? Como que no sientes que entre a la siguiente velocidad, sino entra como de golpe la sobremarcha, señores, su caja es CVT. Porque las cajas CVT, y es lo importante de ellas, te dan tantas relaciones de cambio, ¿sí? Que son completamente imperceptibles. Si tú como conductor no te das cuenta en qué velocidad vas y capaz que vas en sexta y no te has dado cuenta, ¿sí? Que has pasado de primera a sexta. Por eso también son muy, muy eficientes en ahorro de energía, porque no hay ese bloqueo o ese cambio de velocidad. ¿Sí? Que ¿sí? Ese bloqueo, si no una velocidad constante o sientes de que el motor constantemente se mantiene con el mismo giro, ¿sí? Eso permite de que sea mucho más eficiente este tipo de caja, ¿sí? Como ven, el lubricante no solamente está en la parte exterior, sino también está en la parte interior. Si ven, este es un corte, ¿sí? De la polea. Como ven, solamente la polea se mueve este lado, ¿sí? Que es el que se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Y internamente está lleno de lubricante, ¿sí? Este lubricante acá en este punto debe ser hidráulico, pero afuera tiene que ser un lubricante que me soporte altas temperaturas, disipe mejor el calor, pero me genere un alto índice de fricción para que la correa siempre esté en contacto con la polea y no se deslice. Normalmente cuando se desarman este tipo de cajas, revisan de una vez las caras internas de la polea para ver si hay una rayadura, ¿sí? Y si existe una rayadura es el lubricante que está degradado y su índice de fricción no es igual al inicio y comienzan a ver ese patinaje. Y ese patinaje es lo peor que puede haber una caja tipo CVT porque me genera vibración y esa vibración me da fuerzas transversales que me pueden generar la ruptura de la cadena. La cadena o la correa, en este caso. ¿Sí? No sé, Karen, si hay alguna pregunta hasta los momentos. ¿Aló? ¿Aló? Ok, bueno, voy a continuar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ajá, Sí, perdón, sí, es ya. que hubo un bajón de luz y no podía conectarme. No, hasta el momento no tengo preguntas. Dale, dale, Karen. Ah, no, ya va. Sí, sí tengo una. Sí. A las cajas CVT no se le puede echar ATF. Ujú. Ok, sí, buenísima esa pregunta. No, no se le puede hacer de por sí. Es lo peor que podrías tú hacer a una caja tipo CVT, ¿sí? Porque, como estás explicando, es el índice de fricción. Para entender qué es el índice de fricción, es la capacidad del lubricante de mantener la fricción entre dos superficies, ¿sí? Es lo contrario de lo que pensábamos de un lubricante. En este caso, el aceite tiene que generar un contacto uno a uno entre dos superficies, en este caso, la correa con la polea, de tal manera que haya contacto uno a uno. No puede evitar el deslizamiento. Si yo utilizo un lubricante ATF, no sé, Mercon 5, Derron 6, Mercon LB, ATF 4, lo que tú quieras, en este tipo de cajas, la correa, ¿sí? Va a comenzar con el tiempo a deslizar, ¿sí? Porque el índice de fricción con el tiempo va a ser más bajo, ¿sí? Por la degradación del mismo lubricante, ojo. Y los lubricantes tipo CVT están diseñados para que este índice de fricción se mantenga con el tiempo. ¿Sí? Entonces, si utilizas una TF aquí en este punto, va tarde o temprano, vas a comenzar, y va a ser más temprano que tarde, va a comenzar a deslizar la correa y la correa comienza a vibrar. Y esa vibración lo que hace es romper, en este caso, la correa y ahí murió la caja. ¿Sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta.
Ok, dale, gracias. Bueno, vamos a entender un poco la evolución de las cajas automáticas, ¿sí? Convencionales para entender por qué llegamos a lo que llegamos, ¿sí? Realmente las cajas automáticas nacen en la década de los 40, ¿sí? Gracias a GM, o lo que es todo el conglomerado GM, los cuales son los que diseñan o generan esta nueva tecnología. Su foco era generar un cambio, o vamos a ponerle una innovación dentro de sus vehículos para asegurarse mantenerse en la cabeza del gran mercado de automovilismo a nivel mundial, ¿sí? Y normalmente lo hacían eran generando nuevas tecnologías, ¿sí? Chevrolet vendió esto como un confort en sus inicios en los años 40, como algo, una forma más fácil de manejar. Pero recordemos de que esto no caló mucho porque, bueno, vino la Segunda Guerra Mundial y todo el foco del desarrollo, a ponerle industrial de Estados Unidos, ¿sí? Se fue enfocado solamente para la producción de armamento, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Acá Chevrolet fue mucho más inteligente, comenzó a utilizar este tipo de cajas principalmente en aviones, ¿sí? Y en los sistemas de caja de cambio eh, de los cañones, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Aquí comenzaron ellos a ajustar todo el tipo de tecnología y llevar a todo a prueba, ¿sí? Como esto funcionó y fue muy eficiente y eficaz dentro de los Sherman, ¿sí? Esto ayudó a que en el mundo, cuando ya terminó la Segunda Guerra Mundial, pudieran adaptar este tipo de cajas a los vehículos. Y los primeros vehículos que salieron fueron unos vehículos, los Oldsmobile del 47, un Pontiac del 47 y el Cadillac del 47 fueron los primeros vehículos automáticos, ¿sí? Porque eran las líneas de alta gama de GM a nivel mundial, ¿sí? Y estos tipos de vehículos comenzaron a establecer un tipo de lubricante que se llamaba lubricante tipo A. Sí, el tipo A era un lubricante que era completamente distinto a un lubricante de motor, porque se dieron cuenta durante la guerra que si utilizaba un lubricante de motor, la caja tendía a deslizar con el tiempo y por eso diseñaron un nuevo tipo de lubricante. Ese tipo de lubricante se llamó lubricante tipo A. Y le cambiaron la coloración, le colocaron coloración de color rojo con la finalidad de poder diferenciarlo y evitar cualquier problema con los motores o los lubricantes de motor. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Esto generó de que General Motors tomara el mercado por el nivel de confort y comenzaron ellos a seguir desarrollando, gracias a su éxito, este tipo de caja. En 1967 eliminan el lubricante tipo A y comienzan a establecer el lubricante tipo Derron. La diferencia entre el A y el Derron principalmente era el índice de fricción. Vieron de que si aumentaban un índice de fricción, hacían unos cambios mucho más suaves dentro de las cajas y daban más beneficios al conductor y evitaban el golpeteo o lo que era el cambio patada, ¿sí? Así fueron evolucionando las cajas. En el 73 sale el Desron 2, en el 90 el Desron 3. La diferencia entre cada uno era principalmente el índice de fricción y soportar el nivel de oxidación, ¿sí? Porque a más presión iba aumentando el lubricante se oxidaba mucho más rápido. Entonces lo que ayudaba era prolongar los periodos de cambio, ¿sí? Y en el 93 sale el Dexron 3, ¿sí? Un lubricante en el cual el nivel de oxidación era más elevado para el momento, ¿sí? Era un tipo de básico grupo 2, un básico a ponerle mineral mejorado, pero comenzaron a necesitar mayor capacidad antioxidante, o sea que el lubricante tuviera más vida útil o no que la temperatura lo degradara tan rápido, porque teníamos trabajando, ya pasamos de tener cajas automáticas grandes a comenzar a reducir las cajas automáticas por el tamaño y peso para reducir lo que es el consumo de combustible. Y en el 2000 sale lo que es el Desron 4, ¿sí? Este Desron 4 no dio mucho calor, no caló mucho porque no hubo mucha tanta diferencia, y en el 2005 sale lo que es el Desron 6, ¿sí? El Desron 6 es que el todavía existe en el mercado mundial para Chevrolet. Principal característica es que el lubricante fuera bastante fluido en bajas temperaturas. Esa fluidez me permitía que los embragues pudieran hacer los cambios mucho más rápido,
lubricaba mucho más rápido lo que era el sistema planetario y aumentaba lo que era el vida útil del sistema de electroválvulas. Sí, porque a partir, y discúlpeme que no lo dije, a partir del DESRON 3 necesitamos que el lubricante fuera dieléctrico también. ¿Sí? Entonces eran las principales diferencias del DESRON 6. ¿Sí? No sé, Karen, si hay una pregunta hasta el momento. Sí, que es dieléctrico. Dieléctrico es una de las características de un lubricante. Un lubricante por sí es un aislante, o sea, quiere decir de que no conduce electricidad. Un sistema dieléctrico, ¿sí? Es en el cual se utiliza el lubricante como conductor de electricidad. Cuando un lubricante decimos que el lubricante debe tener características dieléctricas, es que el lubricante debe conducir corriente, ¿sí? Que normalmente él no lo hace. Y eso se hace con un tipo de aditivaciones y con un tipo de formulación específica para tener esas características. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, Karen. Sí, tengo una pregunta del señor Rodman que dice que en Shell se diferencian con S1, S2 y hasta S6. Ok, sí. Si quieres, señor Ronel, esas características es de la marca, ¿sí? No es la característica del tipo de nivel de servicio. Eso es para que normalmente los clientes entiendan, ¿sí? ¿Qué nivel de calidad tiene el producto? Un S1 tiene un nivel de calidad mucho menor a un S2 tiene un nivel de calidad mucho menor a un S3 y así sucesivamente llega hasta S6, ¿sí? Eso normalmente Shell lo catalogó a nivel global para que los mismos consumidores ya tuvieran una idea de qué tipo de producto estaban comprando. Sí, es lo mismo que pasa con el HX5, con el HX7, el HX8, ¿sí? Una relación de una letra con un número para que la gente más o menos estuviera ubicando de qué tipo de producto es. No es que el producto sea malo, sino son productos, vamos a ponerle, de un menor performance, una menor entrega, y existen productos de muy alta entrega, ¿sí? Entonces, para que la gente se ubicara más o menos qué es el nivel del producto, ¿sí? Pero ojo, eso no tiene nada que ver con lo que él puede hacer, ¿sí? O que qué tipo de nivel de servicio él en el caso de las cajas automáticas, él soporta o cumple. ¿Sí? Estamos saliendo primero de lo que es el nivel de servicio de los GM o lo que es General Motors. Ahora comenzamos con los Ford. Ford, viendo el éxito que tuvo GM en el 47, comienza a sacar, ¿sí? O comenzar a entrar lo que es el proceso de caja automática. Casualmente no diferenció mucho, pero en el 59 ellos vieron la posibilidad de mejorar el nivel de cambio trabajando con el mismo lubricante y establecieron un lubricante con alto nivel de fricción, principalmente direccionado a lo que eran los embragues. Si ven, el ROM, que fue el que comenzó ya a tener estas características, nace en 67 y es a raíz de la introducción de Ford con su lubricante tipo F. ¿Sí? Normalmente la gente pensaba que el F era de Ford, pero realmente algunos ingenieros dicen de que el F viene de la capacidad de fricción que tenía ese lubricante, que para los momentos era algo que no se conocía y que no se utilizaba y era una locura para trabajar fricción con un lubricante. ¿Sí? Y por eso se llamó tipo F, para poder diferenciarse en ese momento de GM, también cambió de color, ¿sí? En ese momento era de color verde. Entonces, Ford era verde, o tipo F era verde, el A era tipo rojo. Y así fue evolucionando hasta el 87, que realmente Ford estableció y creó el nombre de Mercom, ¿sí? Lo que establecía era un mejor nivel antioxidante, ¿sí? Y mejoraba el nivel de fricción. Y así fue cambiando hasta lo que fue el Mercon 5. Ojo, en Ford no saltó de Mercon 1, Mercon 2, Mercon 3, no. Saltó de Mercon, que era Mercon 1, a Mercon 5. ¿Sí? Porque para Ford no hubo muchos cambios. Realmente el diseño inicial del Mercon cumplía con muchos parámetros dentro de sus características de caja. ¿Sí? Principalmente iba relacionado con los niveles de fricción. Y por eso normalmente Derron o los que utilizaban Derron no podían utilizar Mercon y los que utilizaban Mercon de lógica no utilizaban Derron porque en Mercon era mayor la exigencia de los índices de fricción. En 97 sale el Mercon 5, que todavía mucha gente todavía lo está utilizando, hasta el 2008. En 2008 ya comienzan a salir vehículos
con Mercon LB. LB significa Low Viscosity o baja viscosidad. Lo que buscamos o lo que buscas Ford era tener un lubricante que fuera muy fluido en bajas temperaturas, y pasa lo mismo que se dio cuenta GM, ¿sí? Que eso lubricaba mucho más rápido lo que era el sistema, ayudaba a la apertura y cierre de las válvulas y llegaba más rápido a lo que eran los planetarios al proceso de lubricación. Adicionalmente tenía un índice de fricción bastante elevado y que tenía unas características antioxidantes bastante importantes, ¿sí? Por eso que normalmente los DEX RON 6 y los Mercon LB son sintéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que el nivel antioxidante o la vida útil del lubricante sea bien alta, o sea, que no sean tan sensibles a la oxidación, como lo que puede ocurrir con un mineral, ¿sí? Aquí ya estamos entendiendo dónde viene la cosa, ¿sí? Como ven, todo lo que es Derron va con GM, ¿sí? Todo lo que es Mercon viene con Ford, ¿sí? Pero Chrysler, alrededor del 95, lo que le estaba yo comentando, saca al mercado, vieron de que comenzaron a tener unas necesidades completamente distintas. Si vemos en el 95, ellos tenían todo lo que era la característica de GM, y GM tenía para 95 un Derron 3. Ya Chrysler en el 95 vio de que necesitaban algo adicional que no le estaba dando el Derron en este punto, ¿sí? Y era principalmente niveles de fricción mucho mayores, ¿sí? Porque sus cajas, sus embragues comenzaban a deslizar muy rápido. Entonces comenzaban a necesitar niveles de fricción, y por eso salen al mercado los niveles de servicio ATF+, comenzando el ATF más 2, ATF más 3 y ATF más 4. ¿Sí? Siendo desde el 97 el ATF más 4 el que establece para las cajas convencionales de Chrysler. ¿Por qué digo convencionales? Porque Chrysler se caracteriza que en sus vehículos tipo sedán, ¿sí? Tengamos cajas tipo CVT, ¿sí? Quiere decir que el Caliber, que vemos normalmente en calle, ¿sí? Desde el 2005, si no me equivoco, ya sus cajas son CVT, ¿sí? Igual pasa con el Dodge Forza, su caja es tipo CVT. Entonces es importante estar claro qué tipo de caja tiene el equipo. Normalmente las cajas de camioneta de todas estas marcas, ¿sí? Son cajas convencionales, ¿sí? Son cajas de transmisión automática convencional. Y Mitsubishi hace lo mismo que hace Chrysler. En el 96 se separa en este caso era Mercon, ¿sí? Por sus necesidades comienza a establecer lo que es el nivel de servicio SP2 y después SP3, que en la actual solamente que es en la Montero todavía exige el SP3. Recuérdense que el Lancer, ¿sí? Ya es una caja tipo CVT. Y por último, el Toyota en el 2004, por niveles antioxidantes principalmente, exige lo que es el nivel de servicio WS, ¿sí? Que viene en el 2004 en los niveles actuales, ¿sí? Ya que DESRON 3, que él normalmente solicitaba, ya no cumplía con sus niveles antioxidantes por los niveles de presión que transmitían este tipo de cajas. Entonces, por eso se salen de esta línea que normalmente seguían siempre todas las grandes fabricantes de vehículos, seguían lo que establecían o Derron o Mercon, ¿sí? No sé, Karen, si hay alguna pregunta. José, sí, tengo dos, ya te las voy a leer. Una pregunta nos la hace el señor Ronald, donde nos dice que si se puede colocar un DESRON 4 y un DESRON 5 a una caja que requiere ATF de 3. Y la otra pregunta es del señor Ronald, que nos dice que en la dirección de los vehículos se acostumbra a utilizar lubricantes ATF. ¿Qué lubricantes deben usarse en la dirección? Porque se ha visto, o él ha visto, que varios lubricantes rojos en las direcciones de los vehículos le hacen pensar que es un ATF. Algunos usuarios acostumbran a neutralizar la caja ATF cuando se hacen pausas en el manejo, ya que se evita que se calienta menos el aceite de la caja. Si eso es bien o no, y qué opinión tiene usted sobre ello. Ok, ya que la última tuvo como 3 al mismo tiempo. Ajá, en el caso del señor Ronner, ¿sí? Se me había olvidado y con tu pregunta me recordó, ¿sí? Volverles a explicar esto. Por lo menos GM para establecer un DESRON 6,
¿sí? Un DERRON 6 tiene que cumplir con todas las características anteriores. Quiere decir que tiene que cumplir con un DERRON 3 y tiene que cumplir con las características de un tipo A. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un Cadillac del año 47 y no consigo un lubricante tipo A para la caja y consigo DERRON 6, ¿lo puedo usar? Sí. Porque, ¿qué pasa? El DERRON 6 debe cumplir con todas las características de los niveles anteriores de General Motors, ¿sí? O de GM. Es decir, de que si mi caja necesita un DERRON 3, ¿le puedo utilizar un DERRON 6? Sí, tranquilamente. De por sí, da un mejor nivel de servicio. Recuerden de que las cajas automáticas de GM, ¿sí? Utilizan DERRON 6 hasta el 2004. ¿Por qué lo establezco así? Porque hay normalmente una brecha, por lo menos hay Aveos 2004, que sus cajas automáticas dicen utilizar un DERRON 3. Sí, ciertamente. Pero el Aveo 2007 o 2012, ¿sí? Si vemos la caja, ya exige un DERRON 6. Entonces, normalmente aquí en el mecánico, no, pues todos los Aveos necesitan es DERRON 3, por eso es que vengo a establecerle por años, porque no es el mismo tipo de caja automática que tiene tu Aveo de un 2002, 2003, 2004, a que necesita tu Aveo 2010, 2011, 2013, ¿sí? Entonces, estar claro qué tipo de año es tu vehículo. Por eso les digo, vamos al manual para que el manual es el que me dice qué tipo de lubricante debes utilizar. ¿Sí? En el caso de que si mi vehículo necesita un DERRON 3, ¿puedo utilizar un DERRON 6? Claro que sí, tranquilos. ¿Sí? Pero si mi vehículo necesita un DERRON 3 y utilizo un tipo A, ¿lo puedo hacer? No, no señores. ¿Sí? Entonces, estar muy claros de que, qué es lo que necesita mi carro. ¿Sí? Por eso es muy buena idea más bien trabajar con aquellas cajas o con aquellos lubricantes que cumplen niveles de servicio mucho mayores, porque aseguras de ahí para atrás. ¿Sí? Por lo menos el lubricante de nosotros, el Shell Espera S6 ATF X, ¿sí? Es un lubricante que su nivel de servicio es DERRON 6. ¿Sí? Ya con ser DERRON 6 ya cumple con las características DERRON 3 y tipo A. Lo mismo pasa con Ford, ¿sí? Ford estableció que para hacer un Mercon LB tienes que cumplir con todos los anteriores. Ojo, el LB, el LS, ¿sí? Ya es otra característica completamente distinta, ¿sí? Y va relacionado principalmente al tipo de embragues. Pero acá en Venezuela no muchos llegaron, principalmente creo, si no me equivoco, algunos 350, ¿sí? Entonces ahí ya sí son tipos de características ya de tipo Allison C04, pero a eso hay sí que ver las características. Por eso es importante lo que establece el fabricante. Normalmente la característica de cualquier carro particular es Mercon LB. Y estableciendo el LB, cumples con Mercon 5, con Mercon y tipo F. Lo mismo pasa, si mi vehículo necesita un Mercon 5, ¿sí? Por lo menos yo tengo un EcoSport, por decir un nombre, 2006, ¿sí? ¿Puedo utilizar un LB? Sí, pero si yo tengo una Explorer 2012, ¿puedo utilizar un Mercon 5? No, porque le falta el lubricante, condiciones para poder cumplir mi trabajo. ¿Se va a echar a perder la caja una vez? No, pero la vida útil de la caja la voy a reducir. ¿Sí? En el caso, la otra pregunta, Karen, la que era como 3 en 1. ¿Aló? José, no tengo preguntas por ahora. No, pero la última que eran como 3 en 1, que era bastante Ajá, larga. ajá, te la vuelvo a repetir. Dame un segundo. Sí, por Ajá. La primera es, en la dirección de los vehículos acostumbran a utilizar lubricantes ATF. ¿Qué lubricante debe usarse en la dirección? Ya que ha visto lubricantes rojos en las direcciones de los vehículos y le hace pensar que es ATF. Y la segunda pregunta del señor Rodman es que algunos usuarios acostumbran a neutralizar la caja ATF cuando sí. hacen pausas en el manejo, ya que evita que se caliente menos el aceite de la caja, que si eso es una buena práctica o no. Ok. En la parte de lo de que la dirección hidráulica, ¿sí? Ahí la dirección exige solamente un lubricante que tenga capacidades hidráulicas, ¿sí?
Es indiferente que utilices un ATF o un hidráulico como tal, ¿sí? Todo depende de lo que establezca el fabricante, porque el fabricante, de acuerdo a los sistemas o a lo que él recomienda, establece el tipo de materiales a trabajar en la caja, ¿sí? Pero normalmente, si tú ves en el 99.9% de los equipos, exigen o un DESRON 2 o un tipo F, ¿sí? Quiere decir básico, básico más IVA, como dicen la gente. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Si tú consigues en el mercado un DESRON 3, ¿lo puedo utilizar ahí? Sí, tranquilamente. ¿Sí? Acuérdate que el DESRON, nuestro lubricante Shell Spyra GC3 ATF MD3 es DESRON 3 Mercom. ¿Sí? Quiere decir que cumple con los niveles de servicio tipo F, ¿sí? Porque para ser Merco tengo que cumplir con tipo F, ¿sí? Y cumple con todos los niveles de servicio. Si es de RON 2, cumple con todos los niveles no, si es de RON 3, cumple con todos los niveles de servicio de RON 2. Entonces, puedes trabajar tranquilamente con Shell Spyra GC3 ATF MD3, ¿sí? Eh, pero normalmente en las cajas no, en las direcciones, realmente es muy básico el lubricante que se utiliza. En el caso de que el momento que estamos parados colocamos, es una buena praxis colocar el vehículo en neutro, ¿sí? Todo depende del muñequito que está detrás del volante, ¿sí? Ciertamente, si tú colocas el vehículo en neutro, lo que paras es el estator. Realmente baja la temperatura del lubricante, ¿sí? Pero si al momento que tú pasas en D, colocas D y pones una en el acelerador o aceleras primero y después colocas D, ¿sí? Ahí es donde viene el problema. Porque comienzas a generar una muy alta presión antes de tiempo y cuando comienza el estator a trabajar, vienen los cambios muy bruscos a la caja y la caja ya entra en sobremarcha. Entonces ahí comenzamos a tener ya un trabajo forzado lo que es el motor con la caja. José Quintero, ¿qué es lo que hace o normalmente hago? Sí, yo lo coloco en neutro, ciertamente, paro el estator, sí, refrigero un poco el lubricante, pero al momento de dar el D, tengo que esperar de que, en pocas palabras, el estator comience a girar para que entre la presión al sistema de válvulas para poder ahí se acelerar. Quiere decir que tardo cierto tiempo. Entonces, dependiendo de mi urgencia en hacer el pare, si voy a hacer un pare, ¿sí? No coloco para nada el neutro. Si voy a estar en un semáforo y normalmente los semáforos ya tienen un tiempo y si le falta mucho al semáforo, sí coloco mi vehículo en neutro. Si le falta muy poco al semáforo, mantengo es con el freno. Porque el freno lo que hace es también detener el estator. ¿Sí? Ok, Karen. Entonces, para continuar, no sé si hay otra pregunta. José, sí, tengo dos preguntas más. Tengo una pregunta de la señora Maurice, donde nos dice que para los Toyotas Yaris y Corollas del 2003 al 2008, en Shell, ¿cuál sería la equivalencia para ofrecerles? El fabricante establece un C4. En Shell, ¿cuál sería? Ya que para el resto de los carros se utiliza un WS, ¿cuál sería la equivalencia en Shell? Esa es una pregunta. Y la otra es del señor Jesús Marcel, que dice que qué equivalencias entre fabricantes se pueden utilizar. Es decir, puede utilizar un DESRON 5 donde recomiendan un Mercon 6 o existen marcas que acostumbren con todos los requerimientos. No te escuché la última pregunta, Karen, porque escuché mucho feedback. Ok. Disculpa. Ajá, repito la pregunta del señor Jesús Marcel. ¿Qué equivalencias entre los fabricantes se pueden utilizar? Es decir, ¿puede utilizar un DESRON 5 donde se recomienda un Mercon 6? ¿O qué marcas cumplen con todos esos requerimientos? Ok, un DESRON 5 por un Mercon 6. Mercon 6 como tal, hasta los momentos no lo he leído. No sé si por allá Ford en alguna línea lo ha tenido. Sale, como lo expliqué acá, ya discúlpenme, lo expliqué acá, sale Mercon, Mercon 5 y Mercon LB. ¿Qué es lo que estaba explicando? Todo depende de lo que cumpla el lubricante, ¿sí? Porque hay unos lubricantes antes, y estamos hablando hace 5 años, para no irnos muy lejos, hace 5 años para atrás, existían lubricantes que solamente cumplían con los niveles de servicios Mercon y otros que José, servían. perdón, Mercon LB. Ok. Por eso, bueno, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo lo que estaba explicando. Dependiendo del tipo de nivel
de capacidad de cumplir los lubricantes, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? Hace 5 años atrás, como estoy diciendo, no muy vieja, es muy nueva estos tipos de tecnología, ¿sí? Los lubricantes o solamente cumplían con Mercon o solamente cumplían con Derron, porque realmente el Mercon, el LB y el Mercon y el Derron 6, las características eran normalmente el índice de fricción, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Gracias a nuevas tecnologías, como digo, todo ha ido evolucionando. Estoy hablando que por lo menos nuestro producto es un producto de hace 2 años para acá. Nuestro producto tiene que cumplir las características Mercon y Derron al mismo tiempo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el Spyra S3. El Spyra S3 cumple con Derron y con Mercon. Lo importante es que revises qué características cumple el lubricante. Porque como dije, hay lubricantes que solamente cumplen Mercon, otros que solamente cumplen Derron. ¿Sí? Y lo que es la diferencia de uno del otro es el nivel de índice de fricción y la capacidad que tienen ellos de soportar la oxidación y mantener el índice de fricción elevado, que es la principal característica. Por lo menos nuestro producto S6 cumple con los niveles de servicios Mercon LB, cumpliendo los Mercon LB, cumple con todo lo anterior, ¿sí? Cumple con los niveles de servicio Derron 6, estableciendo con Derron 6, cumple con todos los anteriores, ¿sí? Y cumple con los niveles de servicios de Chrysler ATF más 4, ¿sí? Cumple con todos los anteriores, SP3 de Mitsubishi igual, y el WS de Toyota, ¿sí? En el caso del WS de Toyota, en el caso de la pregunta del cliente de Toyota que establece un C-04, lo que pasa es que en el año, estos vehículos de ese año era con cajas tipo Allison. Allison, como les dije, una caja muy, muy, muy buena, pero tiene unas especificaciones bastante, no peculiares, sino bastante de ellos, pues, de sus diseños, ¿sí? Lo bueno es que nuestro producto Shell Spyra S6 ATFM3, perdón, S6 ATFX, ¿sí? Este producto cumple también con los niveles de servicio Allison C4 y C2, que es un poquito más viejita, ¿sí? Mientras que el S3 solamente cumple con los niveles de servicio Allison C2. Entonces es importante saber, y buenísimo que usted sabe está muy clara de qué niveles de servicio necesita para sus vehículos Toyota, ¿sí? Para los Yaris. Con el Spyra S6 ATFX, puede cumplir completamente con esas características, ¿sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta. Tengo una pregunta del señor Giovanni, donde nos dice que si el uso del hidráulico 46 y 68 en cajas automáticas, ¿qué daños podrían causar? Lo dice porque un amigo le aplicó hidráulico 68 a una Silverado 2012 y ahí le anda. Ok, sí, ¿qué ocurre? Le digo la formulación de un lubricante hidráulico. ¿Sí? Un lubricante hidráulico, ¿cuál es su formulación? Debe tener aditivos antiespumantes, o sea, aditivos que eviten espuma, ¿sí? Debe tener aditivos antifricción, ¿sí? En pocas palabras, que no permitan el contacto metal-metal. Debe tener aditivos antioxidantes y aditivos que en pocas palabras permitan la transmisión de potencia o facilitan la transmisión de potencia, porque todo líquido transmite potencia. Sino lo que pasa con los lubricantes hidráulicos que deben tener aditivos adicionales para que sea más fácil ese proceso, ¿sí? Eso es el hidráulico. Vamos a ver ahora las cajas automáticas. Tiene que tener, ¿sí? Antiespumante, antifricción, mejoradores de transmisión de potencia, mejoradores índices de viscosidad, soportar altas temperaturas. Eso solamente. Vamos a lo siguiente. Tienen que mejorar lo que es el contacto de las superficies, que evitar el contacto de superficies. Y tienen que tener la capacidad de disminuir el desgaste. Seguimos. En el embrague necesitamos ser capaz de ser autolimpiantes, ¿sí? Y adicionalmente generar fricción, ¿sí? Y por último, ser dieléctrico. Entonces, mira lo que necesitas en una caja automática, un lubricante de caja automática versus lo que es un hidráulico. Ojo, no con eso es que te vas a echar a la caja de una vez, ahí va a andar, sí, ciertamente, pero va a comenzar a llegar a un punto de que el lubricante va a generar que la caja, cuando necesitas una sobremarcha o necesites trabajo en la caja, va a comenzar los discos a deslizar muy fácilmente, ¿sí? Y ahí va a comenzar a tener problemas.
Si es un vehículo que él no lo utiliza mucho, lo utiliza en periodos muy cortos, ¿sí? O muy poco tiempo, viajes largos, pero periodos muy cortos, a velocidad constante, no va a sentir mucho cambio, ¿sí? Pero va a reducir la vida útil, va a comenzar a deslizar en poco tiempo, va a comenzar a deslizar la caja, va a comenzar a dañar los embragues y todo va a reventar por los embragues o por los sistemas de válvula, porque los sistemas de válvulas son muy delicados al momento de lo que es la viscosidad. Es una viscosidad tipo 46, pero ellos necesitan una viscosidad tipo 30, que en realidad para el nivel de ISO, y ya me estoy complicando bastante la explicación, desean tener un ISO 28 o un ISO 32. Entonces está utilizando un lubricante bastante viscoso para lo que él necesita. Entonces, y aquí podremos durar un rato más que lo que le pueda ocurrir a una persona que tenga un lubricante hidráulico dentro de la caja. Y ojo, no es la primera persona que pasa, o lo he escuchado, es una praxis muy común, porque la gente utiliza normalmente, como escuchan, es que un lubricante hidráulico, piensa que cualquier hidráulico va a cumplir con el trabajo y no, realmente no. El lubricante para caja automática está completamente diseñado para las condiciones de la caja automática y el hidráulico para las condiciones del hidráulico. Ojo, no estoy diciendo que el hidráulico sea malo, ¿no? Sino está diseñado para otro trabajo. Ahora es que siempre digo, zapatero a su zapato. No sé, Karen, si hay otra pregunta. No sé, tengo más preguntas. Ok. ¿No tienes? No, Ok. Buenísimo. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Ahí comenzamos nosotros a llegar al llegadero, como dicen, ¿sí? La gente comienza a, ¿cuáles son las sintomatologías del problema en nuestras cajas? Primer síntoma, zumbidos. Ese zumbido que comenzamos a escuchar constante en la caja en cada uno de los cambios, ¿sí? ¿Cuál es la principal causa? El nivel del aceite. Por eso que la primera pregunta que dijo el cliente, que dijo, ajá, y si yo no tengo nivel adecuado en la caja de lubricante, ¿me genera algún problema? Sí, zumbidos. ¿Sí? Eso, si no los corregimos a tiempo, podemos generar un problema, principalmente lo que es el convertidor de par. Porque el convertidor de par, aunque es una bomba, esto está conectado en un gran eje que giran alrededor de ese eje, y si no tiene suficiente lubricante, comenzamos a tener desgaste en el convertidor de par y comenzar a tener cavitación, que es un movimiento axial de lo que es las aletas de ese convertidor de par, que es lo peor que puede haber para ellos. Entonces, ese zumbido lo que me genera, como me está explicando, es que hay vibraciones y principalmente vienen del convertidor de par. Y si no, es porque el lubricante es degradado. Si está degradado, quiere decir de que el lubricante es muy espeso o está oxidado, ¿sí? Que su viscosidad aumentó a tal punto de que el convertidor de par no es capaz de dar la presión adecuada a eso, ¿sí? Y por eso nuevamente se caracteriza por una pérdida de potencia. Entonces le sobreexigimos a la bomba para poder que fluya el lubricante, uno, ¿sí? Y dos, la turbina no va a ser capaz de entregar la potencia inicial para poder que comience a generar el movimiento del estator, el multiplicador. Entonces realmente ya el lubricante oxidado o degradado comienza a generarme problemas, principalmente comienzan con estas características, estos característicos zumbidos, ¿sí? No sé, Karen, si hay alguna pregunta. José, sí, tengo una pregunta ya para buscarla. Quedó muy arriba. ¿Podemos usar una Spyras S6 en un sistema hidráulico de dirección, el señor Wilmer? Un Spyras S6 ATF, sí. Spyras S6 ATF, ¿por qué lo digo así? Porque hay S6G, S6A, ¿sí? Un Spyras ATF en la dirección, sí. Pero también puedes utilizar un Spyras S3 ATF, ¿sí? La única diferencia del uno y del otro va a ser el costo. Los dos te van a cumplir el trabajo que tú necesites. ¿Sí? No sé, Karen. Ok, listo. Entonces, otro de los síntomas, cambios bruscos o el conocido cambio patada, que es ese que suena ¡pum! Y hace el cambio. ¿Sí? Ese cambio tipo patada es normalmente característico primero por el lubricante degradado. Lubricante degradado es un lubricante oxidado, lubricante muy viejo que no le hicimos el cambio a tiempo. ¿Sí?
Entonces lo que tenemos que hacer es sacar ese lubricante, hacer el cambio de lubricante para poder refrescar el sistema, ¿sí? Otro es una mala aplicación de lubricante. ¿Cómo así? Cuando nosotros necesitamos en nuestra caja un DESRON 6, utilizamos, no sé, un DESRON 3, ¿sí? Quiere decir de que dejamos de entregarle índice de fricción a nuestros embragues y comienzan a ver ese patinado de embrague y comienzan los cambios bruscos. Y por último es el desgaste de los discos, ¿sí? Cuando ya el disco blando no tiene superficie áspera para poder mantener la superficie pegada, ni porque tengamos el mejor lubricante del mundo va a mantener ese contacto entre los dos discos. Y va a comenzar a ver ese deslizamiento y es cuando nosotros escuchamos ese cambio tipo patado, ese ¡pum! Y ahí es cuando comienza Cristo a padecer. Entonces, lo principal es por lubricante degradado, o sea, lubricante oxidado, lubricante muy viejo. Número 2, malas aplicaciones de lubricante, como que le metamos un hidráulico al sistema de caja o un lubricante que no cumple con el nivel de servicio que necesite mi caja. Por eso, señores, es muy, muy, muy importante que ustedes estén claros qué es lo que necesita tu vehículo, porque no es lo mismo el lubricante que necesita el vehículo de mi esposa con el vehículo que mi vehículo, ¿sí? Y por eso hay cambios. Entonces, muchas veces hay que estar bien, bien claros qué lubricante puedo utilizar o cuál no. ¿Sí? En el caso de nuestro lubricante Shell Spira S6 ATFX, él cumple con todas estas gamas, lo que le simplificaría a ustedes las compras como tal. Y por último, el desgaste en los discos. ¿Sí? Esto es producto también o es consecuencia de tener un lubricante, no hacer los cambios de lubricante en los momentos adecuados. Y ese es el miedo típico de los mecánicos, hacer el cambio y que esto comience a deslizar. ¿Sí? Porque sienten de que la culpa es de ellos, no. Va a haber un tema de que ya comenzaron el lubricante a sacar todo esos contaminantes, ¿sí? Y el lubricante comienza a degradarse más rápido. Entonces, como tenemos el lubricante algo degradado porque está limpiando por contaminación del lubricante viejo, es que se generan estos pequeños deslizamientos. No son al punto de ser un tipo patada bien brusco, pero se dan unos pequeños deslizamientos o pérdida de potencia. Entonces ahí lo que tienes que retirar otra vez el lubricante y colocar lubricante nuevo. ¿Sí? No sé, Karen, si hay una pregunta por este punto. Ok, entonces seguimos con la siguiente sintomatología. El auto bloqueado o el auto que no avanza. Sí, ese que tú agarras, colocas en D, aceleras a todo pulmón, sientes que el motor está que se reviente, el carro no se mueve o se mueve muy, muy, muy poco. ¿Sí? Principal problema es el convertidor de par. Hay un desgaste importante en el convertidor de par o un aislamiento principalmente del estator. Quiere decir de que el rodamiento del estator, ¿sí? No gira al mismo, o no gira a la par con lo que gira el eje de movimiento. Por consiguiente, ¿sí? Queda el estator bloqueado y ahí no hay quien mueva completamente ese carro. O causa el mismo lubricante, un lubricante muy oxidado en el cual el intercambiador de par no va a ser capaz de hacer ese juego ping-pong fácilmente y el estator no va a tener el movimiento que necesita, por lo tanto el lubricante, el vehículo queda completamente parado. Las velas bloqueadas, las levas son las levas de las válvulas, lo que abren y cierran las válvulas del sistema de la electromecánica. Si están bloqueadas normalmente por lubricante oxidado, ¿sí? Dejan las levas abiertas o cerradas, ni porque la presión sea la que necesite, va a haber el cambio de velocidad o el bloqueo o desbloqueo de los embragues, ¿sí? Ahí ya es consecuencia de un lubricante degradado o un mal mantenimiento de las cajas de cambio. Por eso es que el lubricante no es para toda la vida. El lubricante se debe cambiar. Y por último, válvulas que no abren. Lo mismo de la relación de las levas, ¿sí? Las puertas no se nos están abriendo, señores, el lubricante está ahí, no abre las puertas para poder bloquear o desbloquear los embragues, no hay el cambio de marcha. Entonces, eso es consecuencia principalmente de un lubricante degradado. Y por último, la falta de potencia. ¿Sí? Como ya lo he explicado ya varias veces, la turbina y la bomba no giran a la par, no están habiendo un intercambio adecuado de fuerzas entre ellas por medio del lubricante, causa principalmente un lubricante completamente degradado o un nivel muy bajo de lubricante, ¿sí?
en el cual puede generar de que no sea la potencia o la presión que necesitamos en el lubricante necesaria para que el lubricante se mueva. O que las válvulas o los sensores no estén funcionando o están bloqueadas por un lubricante o los sensores no, o el lubricante por estar oxidado no es capaz de transmitir la electricidad. Entonces el sensor se daña. No sé, Karen, si hay una pregunta para comenzar con el resumen. Ok, entonces en resumen, ¿sí? Toda la transmisión de vehículo está conformado por una caja de cambios, un árbol de transmisión y lo que es el diferencial, ¿sí? Las cajas de transmisión o las cajas de cambios se encargan de mantener el motor en la velocidad adecuada, la velocidad óptima de trabajo, ¿sí? Eso nos ayuda a ahorrar combustible, alargar la vida de vida útil del equipo y poder manejar en superficies irregulares. Las cajas de cambio se dividen en dos: cajas manuales, las que necesitan el chofer o el muñequito detrás del volante para hacer los cambios entre las marchas, y las cajas automáticas, ¿sí? En las cuales el mismo vehículo hace los cambios de marcha por sí solo, ¿sí? Las cajas automáticas no necesitan la intervención del conductor. Las cajas automáticas fueron desarrolladas en sus inicios por los años 40, principalmente por GM. Después, alrededor de los años 50, fue que entró Ford, siendo ellos dos los grandes precursores de la tecnología de cajas automáticas a nivel global, ¿sí? Ford se caracterizó por tener unos niveles de servicios F o tipo F. Después pasan a nombrarse Mercon, ¿sí? GM comenzó con el lubricante tipo A, con el tiempo se llamó Desrom, ¿sí? Ambos fueron los lubricantes o las características líderes en el resto de caja automática hasta mediados de los años 90, en los cuales Chrysler, Mitsubishi y Toyota comenzaron a exigir características distintas, ¿sí? Existen varios tipos de caja automática, ¿sí? Normalmente está la caja automática tradicional, que es la que nosotros todos conocemos, en las cuales su característica es que tiene un convertidor de par, un sistema de embrague y un sistema planetario, ¿sí? Y las cajas CVT, que son las cajas de transmisiones variables, en las cuales trabaja principalmente con una correa, puede ser metálica o de goma, o tipo cadena, las cuales lo que transmiten es el movimiento de una polea principal a una polea secundaria. Ojo, también hay unas cajas tipos de DCT, que es de la de doble cloche, ¿sí? Que estas cajas son una mezcla de caja automática con caja manual, ¿sí? Quiere decir de que ella no tiene planetario, sino tiene son engranajes como las cajas manuales, pero su intervención del conductor es nula. Por sí sola la caja va cambiando las velocidades. Lo más importante de una caja automática es el lubricante. Mucha gente dice, no, que es el convertidor de Parker, el sistema de válvulas, los planetarios, ¿sí? En la parte mecánica todos son importantes, pero el único medio que los hace funcionar a todos bien al mismo tiempo es el lubricante. Si tú tienes un lubricante degradado, ¿sí? No vas a permitir de que tu caja automática trabaje eficientemente, ¿sí? Por eso el lubricante debe cambiar, ¿sí? Y ojo, esto es una mala praxis en este país. Debemos irnos al manual del fabricante y revisar el periodo de cambio de cada uno de nuestros vehículos, porque de acuerdo al tipo de fabricante es el periodo de cambio del lubricante, ¿sí? Dependiendo del modelo del vehículo, el cambio de lubricante varía entre 20.000 a 60.000 kilómetros. Todo depende del modelo del vehículo y el tipo de nivel de servicio que exige ese vehículo, ¿sí? Por favor, consulten el manual de su fabricante. Ahí está toda la información del periodo de cambio y qué es lo que requiere su vehículo, ¿sí? Cada cambio se debe drenar todo el lubricante. Tienen que tienen que hablar con las personas del centro de lubricación para que drenen la gran mayoría del lubricante. El carro tiene que estar caliente, ¿sí? Para que pueda drenar más rápido el lubricante por el sistema de válvula, ¿sí? Bueno, señores, no sé, Karen, si hay alguna pregunta. Disculpa, Karen, no te escucho muy bien. No, no. Creo que no hay más preguntas, ¿no? No, Este, más preguntas.
Dale. Bueno, señores, muchísimas gracias por su espacio. Aquí les dejo nuestros puntos de contacto, ¿sí? Tanto en Facebook como en Instagram tenemos @thisbatteryloop, ¿sí? Tanto en WhatsApp como por Telegram. Nuestro teléfono 0414-582-1986, en el cual por Telegram contesto directamente yo. Y también tenemos nuestra página web para que ustedes realicen cualquier consulta de nuestros productos. Ya tenemos la base, creo, de que pudimos hoy romper algunos paradigmas y comenzar a ver las cosas de otras perspectivas. Es lo que buscamos con estos entrenamientos, que son completamente gratis, ¿sí? Por favor, si déjenos, antes de salir en el chat, déjenos por favor sus correos para que les hacer llegar los certificados por este entrenamiento, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por su espacio, por su tiempo y su disposición.